Buenas tardes, buenos días para ustedes. Creo que nos conocemos, pero me presento. Mi nombre es Roberto Baviera, soy fundador de la firma Baviera, o actualmente denominada más completamente Baviera Steam Systems. Mi firma y yo nos dedicamos desde hace poco más de 40 años a suministrar sistemas de vapor para corrugadoras y tenemos una ya larga y fértil y rica y grata relación con muchísimos de ustedes, a quienes una gran parte de ustedes conozco y he visitado personalmente, y al resto espero hacerlo próximamente cuando esta maldita pandemia que parece que ya nos deja permita viajar. Y tengo una también larguísima, grata, fértil y muy interesante y bonita relación con AXA, casi desde su fundación, a quien doy las gracias por brindarnos la oportunidad, un placer, un gusto, la oportunidad de hacer un curso de vapor para un auditorio tan distinguido, un auditorio formado por técnicos en el mundo del corrugado. Y cuando decimos técnicos en el mundo del corrugado no decimos cualquier cosa, porque hacer corrugado es bien difícil. Y para hacer corrugado tiene que haber muy buenos técnicos. Y humildemente, aportando aquello de lo que sabemos algo, nos gusta colaborar en la formación de estos técnicos para que también, entre sus muchos conocimientos que les permite que la corrugadora no pare, uno más de estos conocimientos sea también el del vapor. En este sentido, es que con ayuda y gracias a AXA venimos dando este curso de vapor que iniciamos de un modo formal vía online el año pasado, ya lo habíamos hecho vía presencial antes, en otras ocasiones, pero vía online el primer curso fue en el año 2020. Esta vez ya es nuestro segundo curso online y esencialmente, por si alguno de ustedes estuvo en el del año pasado, pues el curso ha cambiado muy poco, básicamente es el mismo. Ni el vapor ni las corrugadoras cambian a tal velocidad de vértigo como para decir que el curso sea distinto. Obviamente, de hecho, este es el mismo curso que de un modo u otro venimos dando desde hace unos 20 años y venimos dando en AXA, en grupos corrugadores europeos, en grandes fabricantes. Es un curso que empezó ahora hace más o menos 15 años exactamente en su estructura fundamental y al que todos los años le vamos añadiendo nuevas experiencias, nuevos desarrollos, vamos corrigiendo cosas que decimos hoy y que las decimos porque creemos que son 100% verdad y que a lo mejor dentro de 3 años corregimos levemente porque en realidad son 90% verdad y 10%, no digo mentira, pero 10% mejorable o modificable. Es, por tanto, un clásico, no ha cambiado mucho y es un curso dividido en 3 partes que ahora inmediatamente les presentaré. Agradecido, por tanto, a AXA, a don Javier y a doña Andrea, también quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, en primer lugar, su santa paciencia. Sé que soy un poco lento, un poco pesado, encima voy teniendo una edad, con lo cual ya les agradezco que sin duda algún error se me escapará, a lo mejor me lo corrigen, se lo agradeceré, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por la atención que me puedan prestar. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, intentaré equivocarme lo menos posible e intentaré contestar a sus preguntas si las hay, eso sí, rogándoles que no sean muy difíciles porque me pilla ya con cierto cansancio cuando llega el turno de las preguntas y la mente ya no da lo que da de sí. Bien, gracias por tanto a todos y como digo, estoy convencido, espero y deseo poderles visitar en sus plantas próximamente, pues ya añoro y muchísimo las visitas a las plantas de corrugado, tratar con ustedes, que ustedes me expliquen sus problemas, aprender de ustedes, porque este curso está lleno de cosas que he ido aprendiendo de nuestros clientes, pues estas cosas, solo una pequeña parte se pueden aprender en la universidad, pero la mayor parte se aprende en las plantas con las distintas experiencias que ustedes van aportando a nuestra firma y que les agradecemos. El curso de vapor, como saben, está dividido en 3 sesiones. Hace 2 semanas, concretamente fue el miércoles 9 de junio, vimos el primer punto, que era vapor y corrugado.
Vapor y corrugado, básicamente, para si alguno de ustedes no estuvo, pues estuvimos estudiando los fundamentos del vapor, qué es el vapor, por qué se usa el vapor en la corrugadora, cuáles son sus ventajas, y es que, muy resumidamente, que aporta una cantidad de calor muy grande a temperatura constante, siempre que mantengamos constante la presión. Y esto, claro, lo hace insustituible para el mejor gobierno de la corrugadora, entendiendo por gobierno la mejor modo de transferir desde la corrugadora hasta el corrugado la cantidad de calor que queramos, ni más ni menos, y para eso usamos lo que se llama pues, la regulación de la transferencia térmica, que se hace a base de regular la presión del vapor. Bien, en este primer curso de hace 2 semanas vimos la teoría de lo que es el vapor, que hoy la vamos a usar obviamente. Vimos también unos conceptos generales sobre calderas en lo que afecta a las corrugadoras, es decir, aplicado a corrugadoras. Vimos unas generalidades sobre líneas generales, sobre tuberías generales de vapor y condensados, cómo hacerlas, cómo no hacerlas, cómo evitar errores típicos. En el apartado de calderas, vimos también el tema de los desaireadores, desgasificadores con o sin presión, en lo que denominamos en Europa el hot well o el desgasificador. Y por último, en la cuarta parte de la primera sesión, vimos todo el tema de trampas, las distintas trampas y centrándonos sobre todo finalmente en la trampa de bola libre o trampa híbrida, que es la que usamos nosotros y casi todos los corrugadores en los últimos como mínimo 10 años. Tal como les explicaba en los últimos minutos de la presentación de la semana pasada, la trampa TLV de bola libre, la trampa híbrida, que usamos nosotros con Fosberg, que usamos nosotros con Añati, que usamos nosotros con Barry Weinmüller Paper Systems, antigua Market Ward United, la usamos con Mitsubishi, pues prácticamente la usan todos los fabricantes de maquinaria de cartón ondulado porque las ventajas que vimos que tiene. Bien, pues este conjunto de temas que vimos es el que nos permitirá hoy centrarnos en esta segunda parte del curso en cómo trabaja el vapor en la corrugadora. Es decir, hoy es probablemente de los 3 bloques es el más concentrado, el menos largo. Yo creo que es el menos pesado, además. A mí ninguno se me hace pesado, para mí todos me gustan, pero entiendo que el de hace 2 semanas era un poquito teórico en algunos puntos y podía hacerse aburrido. Hoy no, hoy vamos a hablar de corrugadoras realmente y de cómo trabaja el vapor en la corrugadora. En este sentido, creo que va a ser bastante agradable. Y por último, la semana que viene, dentro de una semana, veremos la última parte que denominamos sistemas de vapor para corrugadoras, que tiene 2 partes. Están un poquito entrelazadas. Sistemas de vapor para corrugadoras en un sentido histórico y sistemas de vapor actuales para corrugadoras, dentro de los cuales, obviamente, en la medida en que soy de la firma Baviera y me llamo Roberto Baviera, pues veremos con mayor atención el sistema Baviera. Pero es interesantísimo, a mi modo de ver, para la semana que viene, cuando estudiemos la evolución histórica de los sistemas de vapor para corrugadoras, sencillamente los que yo he conocido. Yo empecé a trabajar a finales de los 70, principios de los 80, pues yo conozco los sistemas de vapor tanto en Europa como en América, cómo fueron evolucionando en los 70, en los 80, en los 90 y cómo esta evolución iba respondiendo a desarrollos y evoluciones en las propias corrugadoras que exigían nuevas prestaciones a los sistemas de vapor. Entonces, es muy interesante el conocer el desarrollo histórico de los sistemas de vapor porque ayuda a comprender mejor los sistemas de vapor que tenemos en la actualidad, sean de un tipo o sean de otro. Esto estudiamos, por ejemplo, con bastante atención e interés, porque es sin duda un paradigma, el sistema Langston, y hay muchos sistemas Langston, total o parcialmente Langston, evolucionados o no, pero con origen Langston en el continente americano. Por tanto, el estudio histórico de los sistemas de vapor y cómo evolucionaron es muy interesante, y también el sistema, dentro de los sistemas modernos, el sistema Baviera, en primer lugar porque es el que represento yo y en segundo lugar porque es uno de los más populares y extendidos del mundo, por lo menos en Europa y en América. Y sin más introducción, con su permiso, vamos a meternos ya directamente en la sesión de hoy, que es el vapor en la corrugadora. Y aquí sí que cambia la fotografía, queriendo decir con ello, permítanme volver atrás, que si la idea general del curso completo es participar en alcanzar la excelencia de la corrugadora y para ello alcanzar la excelencia
en los sistemas de vapor de la corrugadora, y por ello esta fotografía casi invitación al futuro, aunque ya tiene algunos añitos, pero que ciertamente evoca a una corrugadora plenamente optimizada de bien avanzado el siglo XXI. Para hablar del vapor en la corrugadora hemos querido como contrapunto venirnos a una parte ya que todos ya parece que estemos oliendo el corrugado. Bien, entramos a tratar el vapor de la corrugadora. El vapor en la corrugadora lo hemos dividido en 3 partes que en realidad son casi 4. Lo vamos a ir desarrollando. Una primera parte hablaremos de precalentadores y preacondicionadores, es decir, cilindros grandes para entendernos. No todos son grandes, pero en fin, precalentadores y preacondicionadores. Distinguiéndolos, porque estos últimos tienen una problemática especial, de los cilindros prensa y corrugadores. En realidad, en cuanto entremos en los cilindros prensa y corrugadores, avanzaremos en ellos e inmediatamente llegaremos a la problemática de cilindros donde se da la centrifugación del condensado, es decir, cilindros como mínimo prensa y corrugadores, pero también otros en realidad que por su velocidad, que van a velocidad de papel, alcanza el condensado que hay en su interior una centrifugación y hace una corteza interior cilíndrica. Es decir, el apartado cilindro, prensas y corrugadores en realidad se divide en 2. Antes del problema de la centrifugación y a partir del problema de la centrifugación. Y en realidad, vaya por delante, lo volveremos a decir, que hay también cilindros precalentadores y preacondicionadores trabajando en condiciones de centrifugación. De hecho, una gran mayoría, en un gran número de las corrugadoras modernas, también van a velocidad de papel y, por tanto, tanto los precalentadores como los preacondicionadores también van a velocidad de centrifugación y, por tanto, muchas de las cosas que diremos para prensas y corrugadores tienen aplicación también en precalentadores y preacondicionadores. Por último, un segundo gran apartado, mesas calientes, cómo trabaja el calor en las mesas calientes para los distintos tipos de mesas calientes que hay, que son bastantes. Y sin más preámbulo, con su permiso, entramos ya en precalentadores y preacondicionadores. Bien entendido que en este primer momento vamos a... Me gustaría quitar... Yo no sé si a ustedes les tapa la parte derecha de la pantalla. Creo que aquí voy a poder... Ahora, perfecto. A mí ahora ya no me la tapa. Bien, entramos en el tema precalentadores y preacondicionadores, insistiendo una vez más que de momento vamos a tratar el problema de aquellos cilindros como precalentadores y preacondicionadores que estén trabajando en condiciones de o bien que no giran o bien que giran a una velocidad lenta, muy inferior a la del papel y que por tanto no tienen ninguna tendencia a la centrifugación del condensado. La centrifugación del condensado, según el diámetro del cilindro, se alcanza cuando la velocidad centrífuga supera la gravedad y, por tanto, se alcanza en velocidades como mínimo del orden de 200, 250 en cilindros de pequeño diámetro como los prensas y corrugadores y a mayores velocidades en los cilindros precalentadores de gran diámetro. Yendo a los cilindros precalentadores y preacondicionadores que no giran o que giran muy despacito y que, por tanto, si tenemos algo de condensado, está mansamente en el fondo del cilindro, es decir, yendo al caso más sencillo, absolutamente más sencillo, más fácil de estudiar, pues efectivamente ofrecen muy poca dificultad. Se les suministra vapor, generalmente el flexible de entrada de vapor puede ser como mínimo de 3/4 de pulgada, y en las máquinas modernas de alta velocidad pueden ser de 1/4 hasta incluso 1/2. Y me dirán, ¿y tiene importancia el diámetro? Hombre, sí, para no generar una pérdida de carga en la entrada. Es decir, si nosotros, porque el timbre de nuestra corrugadora es 200 psi, disponemos de 200 psi en la línea general de vapor, pues los diámetros de las tuberías que suministran a los colectores o manifolds de las single phasers y, en definitiva, a las válvulas de entrada y, finalmente, a los flexibles de entrada de vapor, pues conviene no tener pérdidas de carga, es decir, pérdidas de presión innecesarias. Es decir, si nos sobra... Perdón, que voy a intentar poner el puntero fijo, porque si no me molesta. Ok. Es importante no tener pérdidas de carga no deseadas, es decir, queremos utilizar los 200 psi que permite
el timbre de mi corrugadora, pues utilicemos los 200 PSI, no perdamos porque el flexible es demasiado pequeño. Es cierto que en máquinas muy antiguas se ven flexibles de 3/4, incluso de media pulgada. Claro, un flexible de media pulgada para un preheater, o precalentador, perdón, de 900 de diámetro, en cuanto abracemos un poco, generará una gran pérdida de carga. Cuando digo pérdida de carga, quiere decir pérdida de presión, es lo mismo. Pérdida de carga y pérdida de presión es lo mismo. Es decir, podemos tener 200 PSI en el vapor y que solo nos entren 140, sería un crimen, ¿no? Otra cosa es que digamos, no, es que queremos bajar la temperatura del preheater porque estamos trabajando un papel que se trabaja mejor con un contacto con la superficie metálica a temperatura más baja. Esto existe en papeles ya muy delicados, muy ligeros, muy sensibles al calor, donde es conveniente a lo mejor trabajar con los precalentadores a 60, 70, 80 PSI y con más abrazamiento en vez de trabajar con el precalentador a 200 PSI y muy poquito abrazamiento. El resultado es parecido pero no es idéntico, por tanto no es imposible querer bajar la presión de los preheaters. De hecho, se hace, pero se hace voluntariamente, como digo. Bueno, tampoco me voy a extender tanto porque solo estaba recomendando que el flexible de entrada de vapor, pues en la medida de lo posible, como mínimo, sea de 1 pulgada y a veces en máquinas modernas y veloces, por supuesto, serán bien de 1/4 pulgada, bien de 1,5 pulgadas. El vapor entra, como vimos, en contacto con la superficie metálica interna, condensa. Al condensar nos cede el calor, que estudiamos hace 2 semanas, nos cede el calor sin perder temperatura, muy importante, es decir, entra vapor a 200 grados de temperatura, condensa, nos cede el calor y sigue siendo condensado exactamente a 200 grados de temperatura. Este fue el punto que más insistimos, pero es que tiene una enorme y trascendental importancia. El vapor tiene esta gran virtud, nos regala su calor, pero sin por ello perder su temperatura. Si todo funciona bien, el condensado sigue estando a 200 grados de temperatura. Bien, ahora se trata únicamente de darle una oportunidad de salir al condensado. Para darle una oportunidad de salir al condensado ponemos un sifón o pescante. Yo creo que ustedes le llamarán todos más sifón. Pescante en realidad es un término más italiano. Un sifón que es muy parecido, si queremos beber una Coca-Cola, pues con una pajita, no sé cómo le llaman ustedes, que es como un sifón. Aspiramos, creamos vacío y la presión del aire está apretando, nosotros creamos depresión, luego la Coca-Cola o el café sube por la pajita o por el sifoncito. Bien, aquí es la presión del vapor, 200 PSI, el que está empujando, y al poner el sifón tiende a subir, tiende a venir hasta la trampa. La trampa, como dijimos muy resumidamente, es un mecanismo por el cual si lo que le llega es líquido, abre la puerta y deja salir al condensado. Si se nos ha vaciado y lo que llega es vapor, cierra la puerta y frena al vapor, ¿correcto? Bien. En este sentido, como este es el caso más sencillo de todos, no nos complicaremos mucho la vida. Diámetro recomendado del flexible de entrada de vapor, como mínimo 1 pulgada, normalmente si es máquina veloz moderna, 1,25 o 1,5. El sifón. ¿Cuál es el diámetro habitual o recomendable del sifón? Bueno, digamos que el más habitual a día de hoy es el de 3/4 de pulgada. También se ha usado bastante en el pasado el de media pulgada. Y también se ha usado, nosotros lo hemos usado mucho, el que en su nacimiento es de 3/4 de pulgada y luego la curva final la hace de media pulgada. Digamos que a día de hoy, con las nuevas juntas rotativas que no sufren movimiento, lo más habitual y universal es un sifón de 3/4 de pulgada. Con un sifón de 3/4, pero vaya por delante que aunque fuera de media pulgada es absolutamente suficiente, ¿eh? No, de hecho, no tiene ninguna ventaja en principio, salvo casos muy especiales que veremos hoy, no tiene ninguna ventaja el de 3/4 de pulgada respecto al de media. Porque así como en la entrada de vapor sí que necesitamos ciertos diámetros para no tener pérdidas de presión, la salida de condensado, como el volumen del condensado es tan pequeñito comparado al volumen que ha entrado de vapor, aunque tuviéramos sifones de 1/4 de pulgada, que también se pueden hacer, es suficiente. Pérdida de carga no vamos a tener en ningún caso, ¿eh? Los sifones no tienen pérdida de carga. Nosotros en su día, en los años 80 y 90, hacíamos sifones incluso con tubo de acero inoxidable de 8×6, es decir, 6 milímetros interior. Eran sifones de 1,5 metros de longitud, de tubo inoxidable, que por su propio peso buscaban el fondo. Iban muy bien, como pueden imaginarse.
El problema era que al ser tan delgaditos, de 6 milímetros de diámetro interno, eran fácilmente embozables y si se embozaba, pues a desmontar y a sacar. Por lo tanto, a la larga se abandonó el sistema, pero era un sistema, le llamábamos sifones flexibles, porque era un tubo de inoxidable que por su propia flexibilidad, diámetro pequeño y longitud 1,5 metros, buscaba el fondo y apoyaba en el fondo. Bien, volviendo al tema, el sifón 3/4 es el que recomendaría yo, sin complicarnos más la vida. Media también es correcto. El 3/4 por media es cuando la rosca de la junta rotativa es de 3/4, pues bueno, como mínimo es prudente pasar todo el mangón hasta llegar al interior del cilindro con 3/4 y eventualmente el que quiera afinar mucho la curva puede entonces reducir a media. Pero también se puede hacer todo directamente en 3/4. Bien, pues en este tipo de sistema tan sencillo como es un precalentador que no gira a gran velocidad y que por lo tanto el condensado tiende a recogerse abajo, el sistema de sifón fijo, por supuesto, sifón fijo más una trampa híbrida que vaya bien, es perfecto. Y la forma de saber si está yendo bien la trampa, como ya vimos el otro día, es por la temperatura del condensado antes de la trampa. Es decir, si tenemos algún sistema de medir la temperatura del condensado antes de la trampa y comprobamos que la temperatura del condensado antes de la trampa es la misma temperatura que la del vapor a la presión a la que está el vapor dentro del cilindro, eso nos da una bastante gran garantía de que estamos funcionando perfectamente. Es decir, la temperatura de purga temperatura de purga me refiero a temperatura justo antes de trampa, en estas condiciones de cilindro que no centrifuga, como decimos en España, va a misa. Es decir, si estamos a 10 bars, que son 150 psi, y la temperatura son 180 grados, va a misa. Señores, estamos bien. Obviamente, siempre que el sifón esté en el sitio. Si el sifón no está en el sitio o se ha caído, pues habrá otras consideraciones, ¿correcto? Pero en principio, mientras el sifón esté razonablemente bien posicionado, ni siquiera hace falta que esté estrictamente muy bien posicionado, porque si el sifón, en vez de estar a 3 milímetros, está a 20 milímetros, pues tampoco pasa nada. El condensado crea un charquito en el fondo del preheater, pero como si el preheater gira lentamente, como la transferencia térmica del la transferencia térmica del vapor en toda la superficie en contacto con vapor es abrumadoramente muy superior a la capacidad que tiene el corrugado de coger el calor que le está dando el vapor. Aunque haya una parte de la superficie que no esté en contacto con el vapor, no pasa nada. Dentro de un momento habrá girado el preheater y ya estaremos en contacto con vapor. Y como les digo, la capacidad de dar calor que tiene el vapor es muy, muy superior a la capacidad del papel de coger este calor. Por lo tanto, nunca es el cuello de botella. En un cilindro que no gira a velocidad de centrifugación, nunca es el cuello de botella al tener una pequeña parte, un 10%, un 15% de su superficie inutilizada. Sobre todo si gira un poquito, porque claro, si no gira nada, quiere decir que la parte de aquí abajo, efectivamente, esa sí que estaría fría. Pero cilindros que no giren en absoluto son poco frecuentes. Hay algunos, pero normalmente, y se ven de vez en cuando un cilindro no gira en absoluto, normalmente el abrazamiento del papel se va por su parte superior. Por lo tanto, tampoco se pierde nada. Dicho lo cual, vamos a ver un sifón típico. Un sifón típico formado por tubo de 3/4. Y aquí tenemos que decir que la curva ha de estar bien calculada para aproximarnos adecuadamente al fondo. Y afirmativamente, como probablemente todos ustedes saben antes de que yo lo confirme, sí que es imprescindible ponerle un sistema antibloqueo. Ustedes dirán, vaya cosa dice Roberto, vaya cosa nos dice Roberto, eso lo sabemos todos. Bueno, yo es que fui muy escéptico durante muchos años, creía que era una leyenda urbana, un mito, eso de que el sifón podía quedarse haciendo ventosa y yo creía que, bueno, que era una costumbre ancestral, pero vale, pues no, lo sufrí en carne viva varias veces y al final, un poco tarde, pero aprendí que efectivamente los sifones deben tener su sistema antibloqueo, porque si no pueden hacer un acoplamiento perfecto con el fondo cilíndrico, acoplarse y cerrar, y de modo que queda totalmente frío el cilindro y no deja salir ni una gota de condensado y mediríamos un enfriamiento absoluto. Por lo tanto, afirmativo, hay que hacer un pequeño corte en los dos lados de 2-3 milímetros máximo, porque tampoco queremos
No es que tenga importancia cuando no hay centrifugación, pero como todo lo que digamos también se puede aplicar luego, o mucho de lo que digamos con centrifugación, la ventana está, cuidadito, no ha de ser muy alta, 2 milímetros, 3 milímetros, nunca más, porque cuando vayamos a las grandes velocidades, si nos centrifuga un anillo de 2 o 3 milímetros es asumible, un anillo de 20 milímetros es un aislante terrible, como veremos ahora enseguida. Dejémoslo en esta pantalla en que efectivamente sí que hay que hacer el cortecito para que no se nos quede acoplado la punta del sifón en el fondo del cilindro. Bien, dicho lo cual, ahora damos un salto en adelante y esta display, que ya lo vimos creo la semana pasada, muestra un sistema moderno, Baviera, bueno, moderno, pues este tendrá 6 o 7 años o 10 quizá ya de antigüedad, pero ya de los modernos. Estas son las trampas, todas ellas trampas de bola libre. Como saben, en Europa se suelen usar con bridas, en América se usan, según va por países, en algunos sitios con bridas, en otros sitios roscadas, pero en cualquier caso hablamos de trampas de bola libre, trampas híbridas, una para cada cilindro. Aquí en concreto, esta foto que ya es compañera nuestra de Fatigas, aquí estamos viendo las trampas de un cabezal Mitsubishi 60G, que está trabajando en Viena, la capital de Austria, y pues cada cilindro, sea precalentador, preacondicionador, corrugador, tiene su trampa y ya observan como ya empezamos hace 12 años, ya instalamos, esta es la llegada de condensados, están los tubos por donde llegan los condensados. En toda llegada de los condensados antes de la trampa se instala su transmisor de temperatura PT100, de modo que esto permite monitorizar cómodamente en la cabina de control las temperaturas que tiene el condensado antes de pasar a través de la trampa. Y nuestro sistema, esto lo veremos más dentro de una semana, pero nuestro sistema lo que hace por nosotros es, como él sabe qué presión hay en este caso en el cabezal 60G, por ejemplo 10 bar, dice la temperatura del condensado antes de la trampa, si todo va bien, tiene que ser 183 grados centígrados. El sistema mide cada una de las trampas qué temperatura tiene, la compara con la temperatura teórica que debe tener en función de la presión a la que esté trabajando y si coinciden, perfecto. Si no coinciden y hay un enfriamiento, nos señalaría en rojo el cilindro correspondiente, el precalentador correspondiente o el prensa correspondiente o el corrugador correspondiente diciendo, cuidado, ese cilindro hay una alarma porque se le está enfriando la trampa. Es decir, temperatura del condensado antes de la trampa es un sistema que es, no digamos suficiente para decir que va todo perfecto, pero desde luego es imprescindible. Es decir, es el comienzo para decir, creo que mi sistema va todo bien. La primera cosa a comprobar es que la temperatura de la trampa es la que corresponde con la presión de trabajo. A partir de ahí, si eso es verdad, muy probablemente va todo bien y aún tendremos alguna consideración, como veremos a continuación. Como no todas las plantas tienen un sistema moderno, tipo Baviera, con el RAS, que es el que hace esta monitorización de todas las temperaturas de todas las trampas, aquí va mi primera recomendación del día. Recomiendo tener, incluso aunque tuviéramos un sistema RAS Baviera con monitorización de temperaturas, recomiendo tener lápices térmicos. Lápices térmicos los conocerán los que me hayan visto visitar su planta, yo siempre llevo varios en la mano. Son lápices que permiten de un modo muy rápido y muy exacto comprobar la temperatura a la que se encuentra, por ejemplo, la cara de un preheater o incluso la superficie cilíndrica de un preheater si este no está girando. Si está girando no se puede. Pero si está quieto, pues por ejemplo, con este lápiz rayamos, como si fuera una tiza, rayamos sobre la cara o sobre la tabla y observamos que nos traza una raya gorda del color que tenga cada lápiz y inmediatamente, si la temperatura es correcta, se derrite y se transforma como si fuera en agua, aparentemente. Estos lápices tienen distintos colores y cada uno corresponde a una temperatura. Yo uso, como los más importantes, los de 184 grados y los de 177 grados. Con un lápiz de 184 grados y un lápiz de 177, pero hay muchos más, conviene tener también de 156, de 141, de 130, pero con uno de 184 y el de 177, que son dos muy habituales en el corrugado, muy rápidamente, en 5 minutos, yo veo las temperaturas de toda la corrugadora, porque yo voy
y con el lápiz de 184 toco el tubo que está llegando a cada trampa y compruebo que efectivamente la tubería que está antes de la trampa, con el de 184, siempre que estemos con una presión de 10 bar o superior, vemos que derrite, que se transforma como aceite, como agua, como mantequilla que se derrite en la sartén y nos da instantáneamente aceite. Y entonces, rápidamente yo, pif, en 10 minutos, ¿qué 10? En 5 minutos puedo saber si todas las trampas de una corrugadora están bien. Además, adicionalmente, vamos a suponer que un sifón se nos ha caído. ¿Cómo podemos comprobarlo con el lápiz? Pues esperamos a que esta single phaser esté en reposo y con la single phaser en reposo cogemos el lápiz y dibujamos por toda una de sus caras circulares o incluso también por la tabla, por la tabla cilíndrica. Bien, si lo hemos tenido sin estar en producción, sin estar dando vueltas durante media hora, si el sifón se había caído, está claro que lo tendremos a mitad lleno de agua. Y entonces veremos con nitidez cómo el color rojo de la tiza desaparece inmediatamente en la parte superior y a partir del nivel medio se transforma inmediatamente en líquido. Perdón, le he dado sin querer. Se transforma inmediatamente en líquido. Es decir, con un lápiz de estos, yo muy rápidamente, aquellas máquinas que en ese momento no estén girando y que lleven 20 o 30 minutos en stand-by, podemos ver por dónde llega realmente el nivel, por dónde está realmente posicionado el sifón o incluso si el sifón se ha caído. ¿Por qué? Porque la tiza derrite toda la parte que corresponde a la cámara de vapor y en cambio permanece la tiza original, sea roja, sea azul, sea amarilla o verde, permanece en la zona inundada porque está fría, porque no transfiere suficientemente calor como para derretir la tiza que sea de 184 o de 177 o de 160. Es, por tanto, sumamente prácticas. Son piezas de fusión a distintas temperaturas. La marca que están viendo aquí, esta es la marca Thermomelt y aquí tengo otra que es la marca Tempinding. Pueden buscarlas en internet y si no las encuentran nos las piden a nosotros. Son muy económicas y es un placer suministrárselas porque es una ayuda muy importante en una corrugadora. Bien, obviamente si el sifón está bien posicionado, la tiza derretirá toda la superficie y la situación será la de que no tendremos casi condensado más que los últimos milímetros donde el sifón ya no alcanza a recoger. Por contra, si un sifón ha caído, tendremos esta situación. Esta situación, en principio, ahí la dejamos si se trata de un preheater, no produce ningún mal. Hay, francamente, muchas plantas que tienen sifones de grandes preheaters caídos, siempre que se trate de preheaters que cuando funcionan giran lentamente. Es decir, con un sifón caído, si el preheater en funcionamiento tiene un giro lento, realmente no se aprecia ningún problema importante. La producción no se resiente porque el vapor es tan altamente transferente de calor que incluso con solo media capacidad del cilindro de transferencia tiene suficiente capacidad para calentar todo el cilindro siempre que esté girando un poquito. Claro, si está quieto incluso en producción, en ese caso la parte de abajo no transferiría. ¿Okay? Como vamos ahora a continuación a hablar de cilindros, prensa y corrugadores, veremos que ahí la situación es distinta. Bien, cilindros, prensa y corrugadores. Y vamos antes que nada al caso que estamos viendo, cilindros con sifón. Luego veremos los cilindros de calentamiento periférico y luego veremos los cilindros DDS. Ya no hay muchos más, hay alguno más, pero estos son los principales. Volvamos al caso de cilindros con sifón. Y digo volvamos porque lo que estábamos viendo eran cilindros con sifón. Pero ahora aplicado a cilindros prensa y corrugadores. Todo lo dicho vale, pero solo hay que añadir un pequeño problema que tenemos en los prensas y corrugadores y que en los preheaters o no existe o al menos no se manifiesta. No nos produce ningún problema. Y como dice aquel, lo que no da problemas pues lo ignoramos sencillamente. En cilindros prensa y corrugadores la técnica es la misma. Cilindros prensa y corrugadores con sifón, lo ya veremos los otros, con sifón, pues se trata de poner un sifón, aquí sí que es realmente importante, bien posicionado, y a la salida una trampa. El sifón de 3/4 típicamente, y la trampa, una trampa híbrida de las que tienen capacidad de sacar unos 500 litros hora de condensado. No es que ningún prensa ni ningún corrugador
produce tanto condensado. Un prensa llega a producir 350 litros de condensado, es decir, un prensa llega a consumir 350, digamos incluso 400 kilos hora de vapor. Un corrugador superior parecido, un poquito menos, 300, y un corrugador inferior, me refiero corrugador externo. Estoy hablando en máquinas modernas que el prensa está arriba. El corrugador inferior consume muy poquito, no llega a 100 kilos hora. Vale. Pero en principio las trampas que se usan tanto para prensa como para los dos corrugadores son trampas tipo capacidad de purga 500 litros hora para ir sobrados. Bien, pues en principio para un cilindro prensa o para un cilindro corrugador, pues lo típico, sifonar bien, que quiere decir buscar bien el fondo, con la muesquecita para que no se nos haga acoplamiento, y la trampa bien dimensionada, la SJ5, la J5SX, una trampa para 500 litros hora. Y la comprobación de que va bien es cuando estamos a producción a máxima velocidad, comprobar la temperatura del condensado y comprobar que es la que corresponde. Bien. Si el sifón está bien posicionado, cuando estamos en parado, pues igual que antes. Y si el sifón está mal posicionado, nos crece el nivel de agua y, por tanto, nos hace una mayor acumulación de agua en su interior, como hemos visto ya hace nada en los precalentadores y preacondicionadores. Ahora bien, ¿cuál es el efecto secundario notable e indeseable cuando ya hablamos de prensa y de corrugadores? El efecto banana. Cuando ya hablamos de un cilindro, que hasta ahora es idéntico a lo que hemos dicho hasta ahora, pero en este momento entra un aspecto mecánico que hasta ahora no habíamos considerado. Y es que cuando estamos parados, si el sifón está mal posicionado y por lo tanto tenemos un cierto nivel de condensado en el interior, la transferencia térmica del vapor es muy alta, la transferencia térmica del condensado es muy baja y por lo tanto esta parte del cilindro, la parte inferior, la tenemos más fría que la parte superior. Como la parte inferior está más fría, la parte superior crece en longitud respecto a la inferior y se generan unas fuerzas que, para igualar fuerzas, ¿qué se hace? El cilindro deforma con la famosa figura de una banana, de modo que la parte de arriba tiene más longitud porque está en contacto con el vapor, ha crecido algunas décimas de milímetro respecto a la parte de abajo y de ahí el efecto banana. Bien, este es en principio el efecto banana de un sifón mal posicionado y, como ustedes saben bastante mejor que yo, es un efecto bastante indeseable porque produce bastante desperdicio. Frente al efecto banana, obviamente se trata de posicionar mejor el sifón. Y ahora veremos que esto quiere decir, y tener una junta rotativa que permita que sea estable el buen posicionamiento, porque sí, me pueden decir con toda razón, bueno, yo la posiciono muy bien, pero es que la junta rotativa no para de moverse, por lo tanto, aunque yo la posicioné muy bien el sábado pasado, ahora vaya usted a saber dónde para cuando para la máquina, efectivamente. Para evitar el efecto banana es posicionar bien el sifón, adelantándome un poco, disfrutar de una junta rotativa que no se mueva para que la posición se mantenga en su sitio y tener una buena trampa. Respecto a la posición de la trampa, preferentemente la trampa debemos tenerla a un nivel más bajo que la junta rotativa, de modo que el condensado se le facilite la vida. ¿Qué quiere decir facilitarse la vida? Bueno, el condensado ha de venir hacia la trampa y, igual que cuando nosotros bebemos de una cerveza o de una Coca-Cola para beber, tenemos que dejar entrar aire al interior de la... Se hace una doble circulación, el fluido que sale tiene que ser ocupado por aire, por fluido que entra. Pues lo mismo, para que el condensado llegue a la trampa, si aquí había antes vapor, porque ha entrado vapor, para que vuelva a venir condensado, el vapor tiene que volver hacia el interior del cilindro. Para que se dé esta doble circulación, aquí sí que convendría que la tubería de salida tenga un diámetro de 1 pulgada. ¿Para qué? Para permitir que por 1 pulgada el condensado baje y en contracorriente el vapor que teníamos aquí suba y entre en el cilindro de vuelta. Es importante, es decir, el sifón, me da igual que sea de 3/4 o de media, pero el tubo de salida de la junta rotativa, si se puede, lo pasamos a 1 pulgada para permitir la doble circulación. Y obviamente la trampa, si se puede, se pone más baja porque el condensado tiene mayor facilidad para bajar que para subir, como es lógico.
Visto el efecto banana, pasamos al capítulo siguiente y es, antes de meternos en complicaciones mayores, hablar un poquito más sobre sifones, porque parece que hemos dado por sentado que los sifones todos sabemos que es nada, pues un tubo de 3/4 y doblado, pero no, yo me encuentro muchas veces con sifones problemáticos. ¿Qué es un buen sifón? Un buen sifón es un sifón bien posicionado y que es hermético en toda su geometría. Es decir, desde la punta del sifón, la punta captadora, hasta su rosca en la junta rotativa, tiene que ser hermético. ¿Es esto importante? Es importantísimo. No, es primordial, es imprescindible. Si no fuera así, el mal que se produce es notable y lo medio corregiríamos desde fuera, pero es muy difícil de corregir desde fuera. Un sifón debe ser hermético, porque si el sifón no es hermético, creo que me repito respecto a hace 2 semanas, pero prueben ustedes a tomar la Coca-Cola con la pajita, con el sifoncito, y háganle ahora un agujerito a mitad altura al sifoncito y verán cómo se dificulta enormemente la función de absorber la Coca-Cola con la pajita. Pues exactamente lo mismo. Si en el camino del sifón hay algún agujerito, alguna falta de hermeticidad, el vapor entra por ese agujerito, nadie se lo impide, viene el vapor a la trampa y bloquea la trampa. Y el nivel de condensado subirá hasta la altura a la que se encuentre el agujerito. ¿Es frecuente esto de los agujeritos? Por desgracia, sí. Motivo de los agujeritos en los sifones. Uno muy típico, porque como el cilindro está girando, puede, si ha habido movimientos del sifón, leves movimientos, puede el roce del sifón con la parte interna del mangón del cilindro puede generar un corte y cuando el corte atraviesa el espesor del sifón, en cuanto haga un agujerito, aunque sea de 1 o 2 milímetros, se perdió la hermeticidad, el vapor entra por ahí y al vapor, al llegar por aquí, colapsa el purgador, le llega vapor y le hace cerrar y hasta que no crezca el nivel de condensado a la altura a la que se encuentre el orificio, se nos llenará de agua. Por tanto, primera condición, bien posicionado. Segunda, igual de importante no, más todavía, que sea hermético. ¿A qué le llamamos mala hermeticidad de un sifón? Bueno, una posibilidad es que se le haya hecho un agujerito, pero otra posibilidad es que hayamos elegido un sifón inadecuado, como son la gran mayoría de los sifones articulados. Los sifones articulados, mucho cuidadito con ellos. Hay algunos que son herméticos, pero la gran mayoría no lo son y producen mucho mal. Si metemos un sifón articulado de este estilo, ¿vale? Es muy cómodo porque, claro, se mete recto y él pasa y cuando pasa, por su propio peso, cae y busca el fondo. Estupendo. Vale. Pero ¿cómo conseguimos que haya hermeticidad entre este tubo y este tubo? Pues no es nada fácil. Hay algunos que lo consiguen, pero la mayor parte de los sifones articulados no tenemos hermeticidad entre este tubo y entonces, aunque es muy bonito, el sifón ha caído por su propio peso, se ha aproximado a 2 milímetros del fondo, pero resulta que aquí, en la articulación, en el codo, no somos herméticos. Por lo tanto, por aquí entra vapor, como Pedro por su casa, y el condensado tendrá que subir hasta la articulación para empezar a llegar a la trampa. Por tanto, muchísimo cuidado con los sifones articulados. ¿Hay algún sifón articulado que sí que sea hermético? Yo conozco el Frise, que ahora lo veremos otra vez. El Frise sí que es hermético porque el sistema que utiliza, que luego quizá lo veamos con mayor detalle, el Frise, el sifón, tiene un portasifón, que es esta figura, que está muy bien posicionada con el propio mangón, en el propio mangón del cilindro. Y aquí está la parte articulada que cuando entra cae hacia abajo. Una vez ha caído, cuidado, esto lo metemos y una vez ha caído, aún no tenemos el sifón. Entonces el auténtico sifón, que es este tubito de media pulgada generalmente, entra por aquí dentro y se va a buscar una rosca que hay ahí en esa pieza y roscamos directamente el sifón en la pieza de allá. Con lo cual sí que hay, al ser rosca macho con rosca hembra, sí que tenemos hermeticidad completa en el sifón, perdón, que le he dado sin querer, en el sifón, a pesar de su carácter articulado. Volveremos a ver este sifón porque este sí que es uno de los sifones que hay en el mercado que, siendo articulado, a pesar de ello, es totalmente hermético. Pero en este momento procesal quisiera decir
atención, una mala hermeticidad en el sifón, olvidémonos de posicionarlo bien o mal. Si no tenemos una hermeticidad en la articulación, en realidad estamos inundando el cilindro hasta su eje y en cuanto centrifugue el desastre será mayúsculo. Y cuando no esté centrifugando estaremos haciendo una banana perfecta, ¿eh? O sea, mucho cuidadito con los sifones articulados. Bien, hemos recomendado, justo en el capítulo anterior, hemos recomendado que el diámetro del tubo que llega hasta la trampa sea hacia abajo, que la trampa esté más abajo y que este diámetro sea de 1 pulgada. Se lo voy a recordar el motivo, para que si ha entrado vapor, que de vez en cuando entra vapor, si ha entrado vapor y nos está bloqueando la trampa, cuando vuelva a venir condensado tenga posibilidades de bajar, porque para bajar por aquí el condensado y llegar a la trampa, el vapor que esté en este camino tiene que retornar. Y para que haya doble circulación, aquí sí que es conveniente tener 1 pulgada, un buen diámetro, para que el líquido baje y el vapor suba por el mismo tubo. Y, por supuesto, que el purgador esté abajo. Pero, ¿qué pasa si por razones de que la máquina, la corrugadora, vamos a un cabezal, de que el cabezal no lo permite, las trampas tienen que estar más altas que las juntas rotativas? Es más, las trampas tienen que estar más altas que los propios cilindros corrugadores o prensa. O precalentadores, esto aplica para todos, ¿eh? Lo que pasa es que son más críticos los cilindros prensa y corrugadores, porque somos corrugadores nosotros. Bien, se puede. Si no hay más remedio que poner la trampa más en alto, se puede poner. Pero obviamente aquí entonces cambian la técnica de cómo facilitar al condensado la llegada hasta la trampa. Obviamente, si la trampa debe estar más en alto porque no hay sitio más en bajo, pues instalamos la trampa en alto. Y entonces decimos, vamos a hacer lo siguiente, hagamos la salida de la junta rotativa primero hacia abajo, un tramo 30, 40 centímetros y con buen diámetro, con 1 pulgada, y ya hagamos la subida con un diámetro pequeño, media pulgada, tampoco hace falta que exageremos, media pulgada. Bien, ¿por qué? Con este tramo hacia abajo de 1 pulgada estamos favoreciendo la doble circulación, el condensado que sale y en contracorriente con el vapor, el condensado viene hacia abajo y el vapor que hubiera aquí es capaz de subir hacia arriba. Es decir, permitimos la llegada del condensado hasta la parte de aquí abajo. Una vez tenemos el condensado aquí abajo, necesitamos hacerlo subir. Y para hacerlo subir, justo lo contrario, más fácil, a más pequeño es el diámetro. Aquí ya nos interesa disminuir el diámetro. Si queremos hacerlo con las máximas garantías, que es como lo hacemos cuando no hay más remedio, lo hacemos con lo que llamamos un elevador de condensados o un ascensor de condensados, un lift de condensados, es decir, una bajada hacia un pequeño recipiente con buen diámetro, donde podamos almacenar un poco de volumen, de modo que el condensado venga y el vapor tenga capacidad de volver. Condensado viniendo, vapor volviendo. Y de la parte más baja de este pequeño recipiente, un tubo de media pulgada elevando el condensado hacia la trampa. Esta es la mejor manera, la más eficiente de elevar el condensado cuando tengamos que subirlo la trampa a un nivel más alto que el propio corrugador o cilindro prensa. ¿Funciona bien? Sí, perfectamente, no hay problema. Simplemente cuando por algún motivo las trampas de vez en cuando hacen una apertura termostática para sacar aire y entonces se llenan de vapor. Entonces, obviamente, a más pequeña sea el tramo vertical subiendo, más fácilmente eliminable será la parte vertical cada vez que haga un ciclo de vaciado de condensado. Y una vez ha vaciado el condensado, esta poceta llena de condensado nos permite rápidamente llenar con mucha mayor facilidad la subida si esta es de pequeño diámetro y por tanto de escaso volumen. Como en los casos anteriores, el criterio siempre es temperatura correcta, quiere decir purga correcta. ¿Ok? Bien, pues con esto básicamente entramos en el mundo de la complicación. Y aquí un breve vídeo para ambientarnos. Este vídeo, perdón, lo vamos a volver a poner. Este vídeo que nos ha cedido cortésmente la firma Friese muestra un poco, lo habrán visto más de una vez, pero muestra un poco cómo se genera el anillo líquido, cómo empieza a generarse y a partir de cierta velocidad ya tenemos anillo continuo. Vamos otra vez a verlo.
Bueno, pues el vídeo creo que era bastante explicativo, pero hemos visto cómo a partir de que el cilindro va cogiendo velocidad, va arrastrando el condensado que queda en su interior, porque el sifón nunca llega a apurar hasta 0 milímetros, siempre nos queda una cierta altura de 5, 4, 3 milímetros. Entonces, a partir de cierta velocidad, este agua la vamos arrastrando y llega un momento en que la arrastramos tanto que por fuerza centrífuga nos crea toda una corteza interior, que sería esta la situación cuando hemos llegado a velocidad máxima. Bien, es decir, en los cilindros, prensa y corrugadores. Y añado ahora, y también obviamente en preheaters y preconditioners de velocidades de altísima velocidad, de corrugadoras de altísima velocidad, corrugadoras modernas, de las que van a 300 y 400 metros por minuto, aunque el diámetro sea de 1100 o de 900, si la velocidad llega tan alta, pues también hace el mismo problema de centrifugación. A partir de ciertas velocidades, que es antes, cuanto más pequeño sea el diámetro, por eso se da el problema antes en los cilindros corrugadores y prensa que en los grandes precalentadores, pero al final también se da en estos últimos. Bueno, pues a mayor velocidad se va creando un anillo que llega a ser un anillo muy estático, es decir, como una corteza de coco en su interior. Vale. ¿De qué depende el anillo? De la velocidad y de la aproximación del sifón. Por mucho que aproximemos un sifón, siempre como mínimo tendremos un anillo de 3-4 milímetros. Mucho más ya sería un problema, porque, cuidado, dentro de la transferencia térmica del vapor hacia el corrugado, el mayor aislante en la parte máquina lo constituye este pequeño anillo. Qué curioso, porque el espesor de un cilindro corrugador son 60-70 milímetros de acero, pues es mucho más aislante los 3-4 milímetros de agua, de condensado, que los 70 milímetros, 60, 70, 80 milímetros de acero. Hace mucho más efecto de aislar, de no dejar salir el calor, el anillo, que el propio acero. Es, por tanto, un cierto enemigo que conviene tener lo más pequeñito posible. Es decir, de ahí la importancia de ajustar bien el sifón al fondo del cilindro para minimizar el espesor del anillo líquido, porque el anillo líquido, como les digo, es un buen aislante. Incluso lo vamos a ver en algunas de sus manifestaciones. Bien, ¿cómo estudiamos nosotros el anillo líquido? Si hay anillo líquido, si no hay, bueno, siempre hay, si hay uno mínimo inapreciable o si es ya realmente un anillo líquido notable. Bueno, pues lo estudiamos, como siempre, por la temperatura de salida del condensado. Y aquí hay que ser un poco más fino ya. Aquí nosotros lo estudiamos porque con nuestro sistema RAS, como veremos abundantemente la semana que viene, pero en nuestro sistema RAS no solo tenemos a la vista las temperaturas de todas las trampas, sino que tenemos varias funciones y vamos a la pantalla y decimos quiero las curvas de las temperaturas de estas trampas. Y voy viendo las trampas de este cabezal, 4 o 5 trampas. A ver, sus curvas. Y sus curvas tienen esta forma, algunas de ellas. Bien. ¿Cómo es una curva de temperatura? Una curva me refiero a la temperatura, cómo varía con el tiempo. Y esto lo vemos en las curvas de temperatura. Bien. Curvas de temperatura frente al tiempo. Bien. ¿Cómo es la temperatura mientras estamos en funcionamiento? Girando, produciendo. Bueno, pues generalmente estaremos viendo una constante, es una recta. A veces, como la presión no es totalmente constante, pues en vez de una recta perfecta es una recta un poquito temblorosa, pero es una recta y es la temperatura correspondiente a la presión a la que estemos trabajando. ¿A qué le llamamos temperatura dinámica? Bien, usamos la temperatura dinámica para medir, así, para medir cómo de gordo es el anillo líquido que hay en el interior de los cilindros. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues
miramos las gráficas de temperatura dinámica, las gráficas temperatura respecto al tiempo de todas las trampas y miramos al mismo tiempo cuál era la velocidad de máquina. En nuestras gráficas siempre ponemos temperaturas, presiones y velocidad del cabezal o velocidad de la double phaser, lo que estemos viendo. Bien, el punto importante es mirar qué hace la temperatura, bueno, siempre que estemos con una temperatura buena, vaya por delante que nos encontramos ante una corrugadora, que su trampa está bien escogida, funciona bien y teníamos bastante bien posicionado el sifón. En ese caso, como le digo, las gráficas son rectas cuya temperatura corresponde a la temperatura del vapor, a la presión a la que estemos trabajando. ¿Qué hace la temperatura cuando una máquina que estaba yendo constantemente en producción a velocidad de crucero, sea 350 o sea 220, me da igual, cada máquina tiene su temperatura de crucero, cuando de repente para la producción? Y si no para ella, cuando nosotros decimos quiero parar la producción, porque quiero ver cómo tengo de bien posicionados los sifones. Bien, una prueba que se puede hacer una vez al mes, una vez a la semana, depende un poquito del problema mayor o menor que tengamos con los sifones. Vamos a suponer que es una corrugadora con buenas juntas rotativas y que por tanto los sifones es un problema ya casi resuelto, porque 100% resuelto nunca está, casi resuelto. Pues entonces con que una vez al mes veamos las temperaturas dinámicas de las trampas, ¿qué tenemos que mirar? Pues muy sencillo. Tendremos, ahora veremos un ejemplo real, la velocidad de máquina representada, donde la velocidad de máquina pare y sea cero, tenemos que mirar la temperatura de antes de la trampa. Bien, si la trampa va bien y sobre todo si el sifón está bien posicionado, prácticamente veremos una recta que no se modifica aunque pare la máquina. Pero si el sifón está relativamente mal posicionado y teníamos un anillo líquido demasiado gordo ya no de 4 milímetros, sino de 10 o 15 milímetros, como aquí, ¿qué pasa al parar? Inmediatamente, como hemos visto en el vídeo anterior, el anillo, la piel de coco, la cáscara interior de coco, el anillo centrífugo se nos cae. Cuando se nos cae, inmediatamente empieza a salir. Claro, el anillo centrífugo, como es muy aislante, está más frío que el vapor. Y por tanto, si el sifón no estaba muy bien posicionado, veremos que en el momento que la máquina para la producción, se nos enfría el condensado. ¿Por qué? Porque al parar la producción, el anillo que estaba repartido en toda la periferia, en toda la corteza, se nos cae al fondo y al caernos al fondo el sifón lo saca. Y como era un agua que estaba un poco fría porque es aislante, vemos salir el anillo líquido. Y decimos, señores, el cilindro tal, en nuestras instalaciones cada cilindro tiene un número, pues el cilindro 52, que es este, tiene una temperatura dinámica que hace una V cuando para la máquina que demuestra que hay un anillo líquido de cierta importancia. A ver, por ejemplo, un caso práctico. Aquí tenemos una Smart que le estamos haciendo la típica temperatura dinámica, ¿no? Entonces, la temperatura, aquí tenemos la presión de trabajo. En negro está representada la velocidad de fabricación, en negro. Y aquí justo hemos parado de golpe la fabricación. Hemos hecho un paro en seco de la producción. Y estábamos mirando en ese momento dos temperaturas, la del 52 y la del 53. Supongamos que son 52 y 53, corresponden al corrugador superior y al corrugador inferior. ¿Ok? Vale. Y entonces vemos cómo, en cuanto para la producción, el que tenía el sifón bien posicionado, más bien sube ligeramente la presión. Mientras que el que tenía el sifón mal posicionado, vemos la típica V y luego ya vuelve a subir la temperatura. Vamos allá. ¿Por qué en el que tenía el sifón bien posicionado, cuando para la velocidad, cuando dejamos de producir, sube ligeramente la temperatura? Hablamos de poquito, estamos hablando de 180 a 185. ¿Por qué nos ha subido? Pues porque nos sube la presión. La máquina, cuando está lanzada a alta velocidad, las pérdidas de carga en la entrada hace que la presión interior del vapor sea ligeramente más baja que la presión exterior. Y entonces, cuando para la máquina, muy rápidamente nos sube la presión e inmediatamente nos sube la temperatura. Es decir, el denominado cilindro 52, sea quien sea, que eso lo tendremos en el plano de la corrugadora, el cilindro 52 tiene el sifón muy bien posicionado porque tal como para la producción, enseguida
Nada, 20 segundos después empieza a subir la temperatura, señal de que ha subido la presión. Pero ¿qué decimos del 53? Perdón. En el 53 se advierte claramente la figura típica de un sifón mal posicionado. Vemos que cuando para la máquina se nos enfría desde 180 grados que lo teníamos hasta 165. 15 grados se nos ha enfriado. Pues sí, esto es el enfriamiento del anillo líquido que teníamos en toda la periferia del cilindro y que estaba haciendo de aislante y precisamente por eso estaba frío. Es decir, esta es una aplicación excelente del sistema RAS nuestro que, como les digo, y veremos con más profundidad la semana que viene, nos permite ver en un vistazo rápido las temperaturas de todas las trampas de la corrugadora, pero luego permite a nuestro equipo de mantenimiento decir, ahora quiero ver la temperatura dinámica, es decir, cómo evoluciona la temperatura de ciertas trampas cuando yo paro la producción. ¿Por qué quiero ver eso? No es por curiosidad, es por ver dónde tengo yo algún sifón mal posicionado. Sifón mal posicionado es muy fácil. Al parar producción nos hace una V, es decir, sale el anillo líquido frío y luego recupera. Voy a empezar a darle velocidad, que ya estoy empezando a retrasarme. Creo que ha quedado bien claro cómo se dictamina, cómo se busca cuando hay un sifón mal posicionado. La salida, al parar, la salida de condensado frío. ¿Por qué? Porque era el anillo líquido que estaba frío. Bien, pues hasta ahora hemos visto un sifón mal posicionado permanente. También existe una cosa más frecuente, lo hemos hablado antes, si se nos mueve la junta rotativa. Esto en las máquinas antiguas era el pan nuestro de cada día. Todavía quedan muchísimas máquinas donde la junta rotativa se mueve. Entonces, yo puedo posicionar, yo no, pero usted, señor de mantenimiento, puede posicionar perfectamente un sifón, pero si luego el punto de apoyo, porque son juntas autosoportadas, y el sifón se soporta en la junta. Si la junta es autosoportada y por lo tanto tiene movimientos, el cabeceo nos está moviendo el sifón, de modo que en cualquier momento está haciendo un ciclo de subir y bajar que puede estar a 5 milímetros y a 15, a 5 y a 15, 5 y a 15. ¿Y qué pasa si por culpa del cabeceo del sifón, de la junta rotativa, el sifón lo tenemos a 5 y a 15? Bueno, cuando esté a 5 intentará apurar hasta 5, pero cuando esté a 15 le entrará vapor. Al entrar vapor, el vapor bloquea la trampa. Aunque en el próximo ciclo volvamos a sumergirnos, el condensado intentará subir, pero generalmente la capacidad de salir condensado en contracorriente y volver por el mismo tubo el vapor es limitada. Por tanto, si hay movimientos de la junta rotativa y por lo tanto hay movimientos del sifón, acaba sucediendo que el nivel del condensado sube hasta la parte más alta del ciclo de subir y bajar del sifón. Es decir, si el sifón en su momento más bajo, en su movimiento, está a 5 milímetros y en el más alto está a 20, nos subirá el nivel interno del anillo líquido hasta que el sifón esté siempre tocando agua. Es decir, por desgracia, en caso de movimiento de sifón, el anillo crece tanto como sea necesario para que el sifón siempre se mueva dentro de agua, porque si no, constantemente se está bloqueando por vapor y cada vez que se bloquea por vapor la trampa deja de salir. Y estas interrupciones en el trabajo de la trampa lo que hacen es crecer el anillo interno y generar el anillo mucho más gordo. Este anillo mucho más gordo, en una representación como esta, veríamos bajar 50 grados. Cuando un sifón realmente nos crece mucho, vemos enfriamientos ya muy severos, muy claros que hay que atajar. Vale. ¿Qué problema tiene un movimiento de sifón? Bueno, si es cuando para la máquina, si tenemos la mala suerte de que se nos posiciona muy alto en el momento de máquina en stand-by, nos hará el efecto banana, según hemos visto hace un momento. Y si se nos hace un anillo gordo en movimiento por culpa de los movimientos cíclicos de la junta rotativa y con ello del sifón, lo que nos va a hacer es anillo líquido y al hacer anillo líquido el cilindro se nos va a deflectar, nos va a perder diámetro en su parte central sobre todo, con lo cual llegará a haber despegado porque no llegará a no aplicar cola. Este es el típico problema de un anillo líquido excesivo por desposicionamiento, sea fijo o sea móvil del sifón. Es decir, el sifón hay que posicionarlo bien y hay que conseguir que se quede posicionado en el sitio. Hay formas de... antes de pasar a cómo conseguir que el sifón ya no se mueva del sitio,
Y si lo que falla es la trampa, no el sifón, que la trampa está mal posicionada, bueno, pues perdón, mal dimensionada. Si tenemos una trampa mal dimensionada, entonces es mucho peor. Bueno, todo es malo. Una trampa mal dimensionada, es decir, demasiado pequeña, porque si es demasiado grande no pasa nada, ni nos enteramos. No se entera nadie. Ni hace ningún mal ni ningún bien. Pero si la trampa es pequeña, no es capaz de sacar todo el condensado, se nos va enfriando, lo notamos en que está por debajo de la temperatura teórica y además ya nunca hace una buena recta y además crece el anillo líquido hasta que el anillo líquido alcanza un espesor tal que la capacidad de calentamiento del corrugador ha disminuido lo suficiente como para que la cantidad que condensamos ahora sí que ya la saca la trampa y este sería el punto de equilibrio. Cuando hace un aislamiento tan grande que la cantidad de vapor que condensa es justo la que saca la trampa. Las temperaturas dinámicas de trampas demasiado pequeñas son de este estilo, incluso más sucias. Son irregulares, hacen más oscilaciones incluso, suelen también hacer enfriamientos, no tan claros, no en V, como cuando la trampa va bien y lo único que está mal es el pescante, es el sifón. Entonces suelen ser sucias, oscilatorias, también suelen bajar, no es inevitable, a veces no bajan cuando para la producción. Y eso sí, si estamos mucho rato sin producir, al final sí que alcanzamos la temperatura correcta y sí que es una temperatura relativamente recta. ¿Por qué? Porque si estamos sin producir mucho rato, la cantidad de calor que chupa el cilindro es tan pequeña que la trampa, aunque estaba infradimensionada, ya es suficiente para mantener una buena temperatura. Bien, este sería una típica curva de una trampa muy infradimensionada, es decir, a la presión a la que estamos trabajando, 13 bars, la temperatura correcta de condensador 190, el azul está bien, pero la trampa del verde, que es el 53 en este caso, creo leer, a ver, perdón, 43 en este caso, pues está una temperatura, como les digo, sucia, ya con subidas y bajadas, y además muy alejada de su teórico, de su punto teórico que está aquí arriba. En este caso, además, como les he dicho, en este caso cuando para, poco a poco va mejorando porque como ya no consume, aunque en este caso no ha llegado del todo a igualar al azul porque la máquina ha vuelto a arrancar. ¿Ok? Bien. Vamos al tema de cómo resolver problemas. Hasta ahora hemos visto cómo sufrir problemas. Vamos a ir a resolverlos. Pues, sinceramente, todas las máquinas, todas las corrugadoras modernas tienen sistemas en el cual el sifón se posiciona y no se mueve, porque es que trabajar con sifones que se mueven es un desastre, porque no sabemos dónde lo tenemos y nos crea los anillos líquidos que hemos visto. Sistemas, pues están las juntas rotativas tipos CorPro y tipo CMS, a lo mejor hay algún fabricante más. Son juntas rotativas no autosoportadas, sino juntas rotativas soportadas en donde se asientan los rodamientos, en el asiento de los rodamientos que sujetan al mangón del cilindro. Es decir, es un soportaje muy potente que evita cualquier tipo de movimiento. Como verán, la transmisión desde el punto de asiento, que es el asiento de los rodamientos, es muy potente, de modo que estas juntas rotativas no están moviendo en absoluto, están totalmente quietas. Así como las autosoportadas, se les ve constantemente en movimiento. Estas juntas rotativas permiten que si colocamos bien el sifón y si el sifón es hermético, no lo olvidemos, porque si no, no hemos hecho nada, entonces sí que tenemos garantía de que tenemos el anillo líquido controlado, con un espesor de 3, 4 milímetros, lo correcto. Luego, esta es una primera solución, que es la que usan prácticamente en la actualidad, diría yo, que todos los fabricantes de maquinaria modernos de cartón ondulado. Estos son juntas CorPro, y esta es una junta CMS, pero hay muchos más modelos, todas ellas ya asentando en la cajera donde asienta el rodamiento que sujeta al propio cilindro. Aún así, esta solución es buena, totalmente buena, y la usan casi todos los fabricantes. Aún así, puede haber un ligerísimo movimiento relativo entre el cilindro y el propio cojinete y el propio rodamiento, como bien saben. Tienen una cierta tolerancia y, por tanto, puede haber ligerísimos movimientos, pero son movimientos despreciables que no afectan al buen funcionamiento del sifón si ha sido bien posicionado. Otro sistema es el que hemos enunciado antes,
que es el sistema KKS de la firma Friese. En este sistema tenemos un posicionador del sifón, un posicionador que no asienta en la cajera del rodamiento que sujeta el mangón, sino que el posicionador es posicionado por el propio mangón. Es decir, si el cilindro tiene un poco de movimiento, hablamos siempre de movimientos mínimos, minimísimos, con él, solidariamente con él, iría todo el equipo y el posicionador del sifón. Por tanto, el posicionador y el mangón son totalmente solidarios. Va fuertemente amarrado a la propia mangón del cilindro corrugador o prensa. Este posicionador nos posiciona con una casquillo de grafito la parte final y lleva asociada una parte colgante que es la articulada, la que cae por su propio peso. De tal modo que se mete en posición horizontal y cuando traspasa la parte final de este tubo y su posicionador, al sentirse libre por su propio peso, la parte final del sifón cae y busca el fondo. Se buscan aquí buenas aproximaciones de un par de milímetros. Bien, pues entonces ahora, a continuación, el auténtico sifón, que es el tubo de medio pulgada que hemos visto interno, que está aquí la puntita, se mete por dentro y ese sifón se rosca al cuerpo al cuerpo que está caído. Por lo tanto, la hermeticidad es segura, es completa. Este sifón es otra alternativa distinta al Corpro y al CMS, las tres igual de válidas y las tres mantienen el sifón bien posicionado. Si se posiciona bien, permanece durante meses e incluso durante años en su posición. Cilindro Corpro, en una de sus ejecuciones, lo conocerán, tiene incluso el interior labrado, mecanizado, para que el condensado venga por estas especies de acequias, decimos en Valencia, que son sistemas de riego, ¿no? El agua viene preferentemente por estas valles, por estas hendiduras, y llegan a un colector de valles, y es justo en este colector, que es un poco más bajo que el nivel interno del cilindro, en este valle es donde se posiciona el sifón. O sea, es un sistema bastante bien solucionado. Bien, pues otros tipos de soluciones. Hasta ahora las buenas, a partir de ahora las dudosas. En los años 80 y 90, nosotros, y también Añati como mínimo, que yo sepa, utilizamos sifones flexibles de un tipo u otro. Antes les he comentado un sifón flexible que hacíamos con tubo de inoxidable de muy poco diámetro que por su propia elasticidad buscaba el fondo. Iba bastante bien, pero tenía una facilidad para embozarse tremenda. La firma Añati desarrolló, y nosotros con ellos, sifones hechos con tubo de media pulgada que en la parte final llevaba un flexible y un captador. El flexible era un flexible muy especial, estaba hecho con teflón corrugado, protegido internamente por espiral de acero inoxidable, o sea, un alma de acero inoxidable. Bien, funcionaba bien, pero el problema era que antes o después se rompía el sifón flexible con el problema añadido que quedaban en el interior un trozo de flexible y un trozo de captador. Por tanto, este sistema que aún se sigue utilizando, que aún, a lo mejor alguno de ustedes aún lo tiene, pues es un sistema que poco a poco hay que ir jubilando. Desde luego en las máquinas nuevas ni hablar, no se usan. Las máquinas nuevas jugamos a base de sifones bien posicionados y que no se mueven, que mantienen su posición. Pero esta era una solución que de hecho aún existe. Otra solución que utilizamos nosotros y utilizó algún otro especialista en vapor era trabajar el prensa y los corrugadores en cascada contra el resto del cabezal, del single phaser. ¿Qué quiere decir en cascada? Pues que el prensa y los corrugadores no tenían trampa a la salida, sino que se les dejaba salir libremente a través de una placa orificio, con un orificio de 5 milímetros, de modo que el vapor pasaba a través de ellos sin frenarlo ninguna trampa. A partir de ahí, la mezcla de vapor y condensado iba a un separador y el vapor se utilizaba en alimentar a los precalentadores y al preacondicionador. Este sistema en cascada, que se utilizó bastante en Europa y que en cierto modo tiene una semejanza con lo que es el sistema Langston americano, de América, ¿qué busca? Pues busca
que al darle una buena circulación de vapor al prensa y a los corrugadores, aunque se mueva el sifón, pues no pasa nada, porque cuando está en la zona de vapor, el vapor no llega a la trampa y nos bloquea la trampa, sino que el vapor pasa de largo, pasa a través de la placa orificio y lo usamos en calentar. En Europa, el preacondicionador o los precalentadores, en el sistema Langston más bien se utilizaba en calentar las mesas. Pero esto será tema de estudio el miércoles que viene. Pero sí, los que tengan un Langston lo conocen. Es decir, la filosofía del Langston es el vapor circula a través, en el caso Langston, no solo del prensa y corrugadores, sino también de todos los cilindros, y se separa vapor y condensado y el vapor se iba a alimentar las mesas. En el caso de los sistemas europeos que hicimos nosotros y que hizo también la firma Langregler, el vapor circula a través del prensa y los corrugadores, mejorando el funcionamiento de los sifones, aunque estos se muevan, no producen bloqueos en las trampas, porque no hay trampas, sino que el vapor sigue de largo, y el vapor se usaba en alimentar preacondicionador, precalentadores y precalentador. Obviamente, controlando la presión diferencial entre entrada y salida de los prensa y corrugadores. No era una mala solución. Ya no está muy en uso, porque en la actualidad se tiende más bien a usar pescantes, sifones bien posicionados y juntas rotativas que mantengan la posición, pero es una solución de las que funcionan bien, ¿correcto? Bien, otra solución que todavía está en vigor, de hecho está bien joven, la hacemos en una single phaser de Fosber, en la Edge, no sé si la conocen, es más conocida la Smart, pero también existe la Edge, que es una más sencilla. En el Edge, los dos cilindros corrugadores se conectan en serie, de modo que se le suministra vapor al corrugador superior y el cilindro inferior, corrugador inferior, se alimenta de la salida del corrugador superior. ¿Esto para qué lo hacemos? Aparte de para simplificar un poquito los pipings y que haya menos acoplamientos y tal. O sea, pues lo hacemos para que el consumo del corrugador inferior sirva de atracción, de estiramiento. O sea, el cilindro corrugador inferior está estirando del pescante, del sifón, está estirando de la salida del corrugador superior, de modo que el corrugador superior, aunque tuviera algo de movimiento, que no lo tiene, porque usa cilindros con junta rotativa de las bien posicionadas y de las que no se mueven, pero en fin, aunque tuvieran mínimos movimientos, no harían ningún mal porque el consumo del corrugador inferior está garantizando que cualquier entrada de vapor en el sifón del corrugador superior sería absorbido por el inferior. Es decir, seguimos usándolo en algunas máquinas porque, de hecho, es un buen sistema. Es decir, extraigo vapor a la salida de un consumo importante con un consumo secundario. Esto funciona muy bien y se usa abundantemente. Igual que, por ejemplo, aquí ven otra combinación similar, también en la Edge. Aquí debemos calentar un precalentador del liner que además funciona a velocidad de máquina. Bueno, pues en este caso su salida se conecta a una placa de infusión de calentamiento del liner que tiene el Edge. El Edge es un tipo de single phaser. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esta combinación? Obviamente a la salida le ponemos una trampa bien grande porque ha de sacar el condensado del preheater, que es grande, y de la propia placa de infusión. ¿Cuál es la ventaja de esta combinación? Que mejoramos el funcionamiento del sifón del preheater, que encima es un preheater que con centrifugación de condensado porque va a velocidad de papel, mejoramos el funcionamiento de su sifón porque a través de su salida, alimentamos una placa infusion, una placa que es quieta, que no gira y por lo tanto esta no tiene ningún problema de esta naturaleza. O sea, aquí tenemos en una única single phaser dos ejemplos de mejorar el rendimiento del sifón a base de poner un consumo a la salida del sifón. En este caso, una plancha infusion. En este caso, en el cassette, el corrugador inferior mejorando el funcionamiento del corrugador superior. Bien. Aquí una explicación un poquito más visible de la filosofía del Edge. O sea, el vapor entra en el superior y por el sifón del corrugador superior sale no solo el condensado, sino el vapor, lo arrastramos y todo junto lo llevamos, como si fuera esto una aspiradora, lo llevamos al inferior. Y en el inferior sí que ya trabaja con normalidad, ya solo sale el condensado. Bien, esto en el caso del corrugador superior. En el caso del preheater que hemos visto, pues el preheater
Sería lo mismo, por su sifón estaría saliendo condensado y vapor, y el vapor lo estaríamos usando en la placa de infusión que estaría aquí abajo. Y ya en común para los dos, que están conectados en serie, una trampa grande suficiente para los dos consumos. ¿Okay? Esto funciona muy bien. Aquí tenemos una fotografía de una Edge, donde vemos el cassette con el corrugador superior, cómo tiene su entrada de vapor. Aquí el acoplamiento rápido, un único acoplamiento rápido, porque solo van enseriados el corrugador superior y el inferior, y un único acoplamiento rápido a la salida en el inferior. Y el condensado más el vapor pasa del corrugador superior al inferior, mejorando así el funcionamiento del sifón interior. Esta es otra visión de la Edge, pero un poquito más compleja de ver. Bien, y pasamos ya al mundo de los cilindros de calentamiento periférico. Pero antes de meternos en ellos, una brevísima recapitulación de lo que hemos visto. Los cilindros con calentamiento con sifón, es decir, entrada libre de vapor y salida por sifón, tenemos 2 o 3 claves muy sencillas. Suministrarles vapor por un flexible de suficiente diámetro, poner un sifón bien posicionado, hermético, cuidado sobre todo los que sean articulados. Si es articulado, que la articulación sea con garantía de hermeticidad. ¿Cómo se comprueba la garantía de hermeticidad? Yo lo hago del siguiente modo. Señor, tápeme la punta y ahora yo chupo, a ver si mantiene el vacío. El sifón ha de mantener el vacío. Tapándole la punta, ha de mantener el vacío. Si no, no es hermético. Bien, volvamos. Flexible, suficientemente amplio, que entre el vapor. Sifón bien posicionado, hermético. Sifón que no se mueva y una trampa, si puede ser más abajo, con un diámetro suficiente hasta la trampa, y si ha de ser más arriba, con alguno de los sistemas que hemos visto para hacer subir al condensado. Otras alternativas, pues enseriar consumos, bien sea tipo cascada Langston, llevando los consumos de las single phasers a las mesas, o sea cascada europea, que son prensa y corrugadores cascando contra los precalentadores y preacondicionadores de la misma single phaser, o en sus versiones más modernas, como acabamos de ver de la Edge, enseriando el corrugador superior con el inferior, de modo que el inferior chupa del superior, que es el importante, o en el caso del preheater que hemos visto del Edge, la placa de infusión chupando del sifón del preheater. Todo esto son formas de mejorar los funcionamientos de los convencionales, pero que si tenemos buen sifón, buena trampa y buena junta rotativa para que no se mueva, al fin y al cabo, estamos perfectos. Con todo lo anterior, antes de pasar al mundo de los periféricos, vamos a decir una última cosa. Una gran ventaja de los convencionales es que, no sé si encontraría yo rapidísimamente, no me quiero ir tan atrás, pero se la digo y se acordarán. Una gran ventaja de los cilindros convencionales, sean preheaters, preconditioners, prensas, corrugadores, cilindros que centrifugan, es que si tenemos un buen sistema de ver la temperatura, y aquí me adelanto, el RAS de Baviera, sin duda, de los que yo conozco, es el mejor, por no decir el único. Si tenemos un buen sistema de ver la temperatura, y la temperatura es siempre la que corresponde a la presión del vapor, y encima las curvas de temperatura observadas cuando para la máquina no nos hacen una V, que es muy delatora de que el sifón está mal posicionado, si tenemos temperatura bien y temperatura dinámica bien, aunque pare la máquina, señores, estamos perfectos dentro de lo que da sí un sifón convencional, que es mucho, que es mucho. Vale. Dicho esto, en los últimos 20 años, en realidad salió hace mucho más, en los últimos 35 años, desde que nació, yo vi nacer el cilindro periférico. En principio lo llevó al mercado, no lo inventó. La invención es de un técnico francés cuyo nombre no recuerdo, pero la patente la compró la firma Terdeca italiana y fue la primera introductora, la firma Terdeca, del periférico en el mercado. Al principio Terdeca, el periférico lo sacó al mercado porque así dejaba libre el centro del cilindro para poder aplicar el vacío para atraer el papel al corrugador. Es decir, al principio era un sistema de simplificar la campana de vacío, el sistema de tracción del papel para llevarlo contra el corrugador. Posteriormente, y esto fue en los años, lo recuerdo, yo estaba mucho en Italia en aquella época, sería el año 94, por ahí, cuando empezó a hablarse de los periféricos,
que se le llamaba en aquella época el RVL, porque fue la primera patente, se llamaba la RVL. Luego ha habido muchas muy variadas y parcialmente desconocidas como son por dentro, pero todas se fundan en lo mismo. ¿Qué es un cilindro convencional? Un cilindro que el vapor está en el interior del cilindro, en todo su interior, en todo su volumen, y lo sacamos el condensado mediante un sifón. ¿Qué es un cilindro periférico? Pues un cilindro periférico es un cilindro que en principio el sistema de calefacción es porque el vapor, y añado yo, y el condensado, pero desde luego el vapor, circula por unos 20 a 24 tubos periféricos que aquí vemos y que he representado yo un poco vastamente aquí, porque aquí he representado yo 2, 4, 6, 8. Malamente iría un cilindro periférico con 8 tubos periféricos. Tendríamos mucha diferencia de temperatura entre aquí y aquí. Los cilindros periféricos casi todos van de 20 o de 18 a 24 tubos periféricos, de modo que la temperatura toda ella sea uniforme. Y el calentamiento es solo por la existencia de vapor en circulación en estos tubos periféricos, como su nombre indica. Bien, diferencias. Los convencionales necesitan un sifón para sacar el condensado de ahí donde está, del fondo del cilindro. Los periféricos no usan sifón, por lo menos no usan sifón en el sentido de ir a sacar el condensado del fondo del cilindro. Sí que usan sifones cortos, que ahora los veremos, que están ubicados en la zona del mangón. Pero es otro tipo de sifón, no tiene nada que ver. Los cilindros convencionales tienen mayor gradiente de temperatura. Correcto, es cierto. Los cilindros periféricos tienen menor gradiente de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cilindro convencional, el vapor está a 200 grados, este cilindro, cuando está haciendo corrugado a 350 metros por minuto, vamos a poner un ejemplo bien claro, y los hay, y hay muchos trabajando a 350 metros por minuto con cilindros convencionales. Si tenemos el vapor a 200 grados en su interior, la temperatura del corrugador en su exterior es del orden de 140 grados. He dicho bien, hay unos 60 grados de delta T. Es notable la diferencia, el gradiente de temperatura. En los cilindros periféricos, según hay muchos tipos de periféricos, la delta T entre la temperatura del vapor y la temperatura del exterior de los corrugadores periféricos está entre 5 y 10 grados, no más. Los que menos 5, los que más 10. O sea, mucho menos gradiente de temperatura. Y esto va a ser importante. Es decir, va a ser importante, quiere decir, es una de las causas por las cuales, como vemos, cada vez hay más porcentaje de cilindros corrugadores que son periféricos. ¿Pero por qué? ¿Porque nos gusta mucho la altísima temperatura en los corrugadores? No, en absoluto. Ahora veremos por qué. Pues ahora lo vemos. El motivo es porque gracias a trabajar con menor gradiente, tiene mayor estabilidad geométrica. Luego lo veremos con más profundidad en otras diapositivas, en otros displays. En mi época esto eran diapositivas, ahora son displays. Bien. ¿Qué quiere decir mayor estabilidad geométrica? Lo adelanto, luego veremos con más detalle. Lo adelanto. Un cilindro convencional, cuando está en reposo, tiene una geometría X. Cuando lleva 10 minutos trabajando a 350 metros por minuto, ha encogido de diámetro, ha hecho un poco de flexión, ha cambiado su geometría. Bien. Un cilindro periférico, cuando está en reposo, tiene una figura X. Cuando lleva 3 horas, me da igual el tiempo que lleve, trabajando a 350 metros por minuto, prácticamente sigue manteniendo constante su geometría. Y esta es la clave de por qué el éxito de los cilindros periféricos. ¿Por qué cada vez más crecientemente se usan cilindros periféricos? Porque tienen una mayor estabilidad en su geometría. Y como cada vez se usan más ondas pequeñas y ultra pequeñas, Es, Fs, Ns, esto tiene su importancia, el que los cilindros mantengan su geometría, porque hablamos de geometrías que van ya a detalle muy fino, como son estas ondas. 2 temas más antes de cambiar. Banana, pues sí, los cilindros convencionales, si tienen mal posicionado el sifón, hacen banana. Pero cuidado, el cilindro convencional que hace banana, si le posicionamos bien el sifón, deja de hacer banana. Y como hemos visto, como hemos intentado explicar,
es bastante fácil, con un buen sistema de vapor, diagnosticar si un sifón está bien o mal posicionado. Si cuando para la máquina no hace la bajada de temperatura el condensado, el sifón está bien posicionado y no nos hará banana. Si controlamos, por tanto, las curvas de temperatura una vez al mes, una vez a la semana, según el tipo de máquina, podemos evitar que nos haga banana. ¿Es cierto que los periféricos nunca hacen banana? No es cierto. Los periféricos, lo veremos, tienen también su problemática. Y es más, el único pero de los periféricos, tiene dos peros, que los veremos hoy, es que la problemática del periférico es más complicada de averiguar, de analizar, de diagnosticar que la problemática del convencional. En el convencional que acabamos de ver, mirando las temperaturas desde fuera, podemos saber lo que pasa dentro. Desde fuera, viendo la temperatura, sabemos si la trampa va bien o mal, y desde fuera, mirando la gráfica de la temperatura, si baja o no baja cuando para la máquina, podemos saber si está bien o mal instalada el sifón. Y desde fuera, sin necesidad de artilugio muy sofisticado, viendo si se mueve o no se mueve el sifón rotativo, vemos si el sifón está no solo bien posicionado, sino en su sitio quietecito y tranquilo, o si se está en movimiento y por lo tanto tenemos un problema. La banana y el resto de problemas de los periféricos son más puñeteros de estudiar. Lo intentaremos estudiar ahora. Último tema antes de cambiar. Energéticamente. En Europa, durante años, se trabajó con la leyenda urbana de que los cilindros periféricos eran más eficientes energéticamente porque en los cilindros convencionales el vapor condensa y sale a través del sifón, mientras que en los cilindros periféricos el vapor circula a través de ellos sin condensar. ¿Es verdad esto? No, en absoluto. Como bien saben todos, el calor ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, el calor que nos entrega un cilindro periférico al corrugado, al papel, o sea, al fluting, para ser más exacto, el papel que le entrega el cilindro corrugador al fluting o a la línea de cola, se obtiene por condensación, exactamente igual que aquí. Recuerden el primer día, no usamos ningún calor del vapor que no sea el de condensación. Los cilindros periféricos tienen exactamente la misma eficiencia energética que los convencionales. El calor que dan es porque una parte del vapor que circula por aquí ha condensado y nos ha dado calor. Es cierto que hay otro mucho vapor que no ha condensado y pasa de largo, pero el que sí que ha condensado es el que nos ha dado el calor que queríamos. El que no ha condensado es el que usamos para arrastrar y que salga el condensado, que sí que ha condensado. ¿Ok? Pero energéticamente no hay ninguna diferencia, como no podía ser de otra cosa, de otra forma. Bien, ¿cómo es un cilindro periférico? Pues en el cilindro periférico hay básicamente dos tipos, pero en general hay un tipo que es que el vapor entra por los tubos pares, va condensando y sale vapor y condensado por los tubos impares, por llamarlo de alguna forma, entra por los tubos 1, 3, 5, 7, 9 y sale por los tubos 2, 4, 6. ¿no? Y aquí tenemos un colector de tubos de salida y aquí tenemos un colector de tubos de entrada. Esto que aquí está esquematizado, que parece muy sencillo, pues tiene su complejidad, cómo hacer este colector, cómo conseguir que todos los tubos de entrada cojan vapor de este colector, cómo hacer que todos los tubos de salida entreguen a este colector, cómo conseguir hermeticidad entre estos dos colectores y, ojo, la hermeticidad siempre es nuestro mayor problema, pero en fin, ahí lo dejo y seguimos. Esto es un cilindro periférico y vamos a estudiar ahora un poquito mejor, quizá teníamos que haberlo puesto antes, pero vale. Para el año que viene esta la adelantaremos porque es lo que hablábamos antes. ¿De dónde viene la mayor estabilidad del cilindro periférico respecto al convencional? Bueno, pues un convencional en reposo, está parado, tenemos 195 grados y 195 grados si lleva media hora sin producir. Es decir, la temperatura del vapor y la temperatura externa es la misma. ¿Por qué? Porque no hay ningún consumo de vapor, no hay gasto de energía. No le estamos robando calor, el aire, el poquito aire que le roba el calor para la capacidad de transmisión del cilindro no es nada. Por tanto, aquí tenemos un cilindro con una geometría concreta. ¿Qué pasa cuando llevamos una hora en producción? Que como sí que ha habido gasto de calor, como sí que hay
calor pasando del interior al exterior y esta corteza es de 70 milímetros y encima tenemos los 4 o 5 milímetros del anillo líquido, el resultado es que lo que teníamos a 195 y 195 ahora está 195 y 155 y aquí igual 195 y 155. Hace una acomodación de dilataciones relativas y nos hace una deflexión, una figura de yo-yo. Y entonces esto en ondas muy pequeñitas llega a ser impracticable, no podemos ni aplicar la cola por culpa de esta pequeñísima deflexión que yo he exagerado en el dibujo. ¿Qué pasa con los periféricos? Que prácticamente perdemos 5 graditos y no hay deflexión. Estemos en reposo o estemos en producción, la geometría es la misma y esta es la gran causa de que se usen crecientemente cilindros periféricos. Y ahora, con su permiso, voy a apuntar para el año que viene la diapositiva 32 y la 31 tienen que cambiar sus posiciones. Ok, vamos allá. Cilindros periféricos. Vamos a estudiar dos tipos y hasta donde los podemos estudiar, porque ningún fabricante nos proporciona planos con suficiente detalle. Pero hay básicamente dos tipos. Los tipo Friese, tipo VHS y los tipo Tiruña. Vamos a ver ambos. En los tipo Friese y tipo VHS, el vapor entra, como les he dicho, por tubos pares, 2, 4, 6, y sale en la cara opuesta, da la vuelta, y sale, retorna por los impares. Y entonces tenemos un colector de tubos de entrada de vapor y un colector de tubos de salida de condensado. ¿Okay? El condensado sale por el interior del tubo sifónico, que sí que hay tubo sifón en ese sentido, este es el sifón, pero solo llega justo al interior del mangón. Y el condensado sale por el interior, pero ojo, condensado más vapor. Cuando digo condensado más vapor, ¿en qué sentido lo digo? Porque si solo dejáramos salir el condensado, me voy más allá. Si pusiéramos una trampa a la salida del cilindro periférico, no haríamos corrugado, porque entonces, al no haber suficiente circulación de vapor por los tubos de salida, al no haber suficiente circulación de vapor, estos no arrastrarían el condensado y tendríamos algunos tubos con vapor, otros con un poquito de condensado, otros solo con condensado, con lo cual el cilindro deformaría patéticamente y no podríamos hacer cartón, como de hecho sucede. Yo recuerdo fabricantes de maquinaria haber dicho, vamos a probar cilindros corrugadores periféricos, obviamente no damos ya nombre, y probarlos instalando directamente, como habían hecho toda la vida, una trampa a la salida. Y no hacían ni 10 metros de cartón. Hay que poner un buen consumo de vapor a la salida, hay que dejar circular el vapor a través del cilindro para que el vapor arrastre y no se nos quede retenido condensado en ninguno de los tubos periféricos. Y para que no quede condensado retenido en ninguno de los tubos periféricos, hay que arrastrar una buena cantidad de vapor. El tubo de Tiruña, conceptualmente, es un poco distinto, es muy similar. En el periférico de Tiruña, el vapor entra por el centro y entra libremente a la cavidad interna, que en el caso anterior la cavidad interna no tiene vapor. En el caso de Tiruña, la cavidad interna tiene vapor. Pero además, el vapor y el condensado sale por los 20 o 22 o 18 tubos periféricos. Es decir, a diferencia del anterior, que los pares entraban y los impares salían, en el caso del Tiruña, el vapor entra por toda la cavidad interior y sale por todos los tubos, sean pares o impares. Y una vez tenemos el colector de salidas, va al sifón interno también, sifón interno, colector de salidas, salida de condensado, más vapor. Tanto a unos como a otros como a unos, todos para funcionar bien necesitan que les chupemos vapor. Lo mismo que les he dicho que hacía el sistema Langston, que hacíamos nosotros y que seguimos incluso haciendo en la actualidad para mejorar la extracción de los propios sifones, es poner consumos a la salida. Pues con mucha mayor razón, con mucha mayor necesidad, cuando se trabaja con periféricos hay que poner un buen consumo a la salida de los periféricos para garantizar su buen funcionamiento. Los periféricos necesitan tanto barrido de vapor que para tener suficiente siempre se conectan en serie. Esto, bueno, hay 3 o 4 excepciones en el mundo, pero olvidémoslas porque casi ya han ido desapareciendo periféricos conectados en paralelo.
son muy problemáticos. Los periféricos, en su 99,9%, por no decir todos en el mundo, están conectados en serie. Se suministra vapor al corrugador principal, que en las máquinas antiguas era el prensa que estaba abajo, y por eso se suministraba al corrugador inferior, mientras que en las máquinas modernas se suministra al corrugador superior, toda vez que o bien el prensa está en la parte superior o bien se trata de cilindros con manta o similares, pero en cualquier caso suele estar, no siempre, el prensa en la parte superior en casi todas las máquinas, no en todas, por cierto. Bien, en cualquier caso, se suministra el vapor al cilindro corrugador central. Dejémoslo si está arriba o abajo. Y el vapor sale del cilindro corrugador central y pasa al cilindro corrugador externo, sea superior o inferior, al externo. Y de ahí vamos a un consumo. Cuando la firma Terdeka, al principio de los 90, sacó los periféricos, los conectó, como estamos viendo aquí. Iban del corrugador inferior al superior, en aquella época todos los prensas eran inferiores, perdón, menos la GO14, la GO14 ya tenía el prensa arriba, pero quitando ese caso, todos los prensas eran inferiores. Entonces la firma Terdeka empezó suministrando al corrugador inferior, la salida del inferior va directa al superior y la salida del superior iba directa al prensa. Y obviamente en el prensa se ponía una trampa bien grande porque tiene que sacar el condensado de los dos corrugadores más el prensa. Pues como ya hemos dicho y repito por última vez, contrariamente a la leyenda urbana, los cilindros corrugadores periféricos, por supuesto que condensan vapor, si no, no calentarían o no calentarían casi nada. Bien, ¿qué tal iba esto? Pues no iba mal, andaba, pero de vez en cuando al final daba problemillas, de modo que 2 o 3 años o 4 años después, la firma Terdeka dijo, bueno, en vez de ir al prensa, vamos a ir al preacondicionador del fluting. Y 2 o 3 años después cambió y dijo, no, vamos a ir al precalentador externo del liner. O sea, fue cambiando el discurso. ¿A qué obedecían estos cambios? Porque fueron cambios que implicaban ir cambiando los conexionados, ¿no? Bueno, pues lo que se buscaba siempre era incrementar el consumo de vapor. Es decir, el prensa no era tan mala idea. El prensa era un consumo estable de unos 200 kilos hora en aquella época y era estable, era constante. Siempre que había producción había consumo. Ahora, era solo 200 kilos hora. Como veremos ahora luego en las enfermedades de los cilindros periféricos, todas las enfermedades de los cilindros periféricos se curan con mayor barrido de vapor, todas. ¿Qué quiere decir mayor barrido? Bueno, o curando la enfermedad, pero se solucionan hasta que curemos el origen de la enfermedad con mayor barrido, estirando más, estirando más. No sale el condensado, estiremos más. ¿Qué quiere decir estirar más? Pongamos un mayor consumo a la salida. Bien, entonces el inicio de Terdeka, con buen criterio, era ir al prensa. A medida que los cilindros que se montaron a mediados de los 90 se empezaron a hacer mayores y empezaron a ir sufriendo las enfermedades típicos de los periféricos, que adelanto, son pérdidas de hermeticidad que se deben curar con mayor arrastre, mayor arrastre, mayor arrastre. Pues entonces, ¿qué dijeron? Vamos a cilindros más grandes que tengan mayor consumo y por eso fueron al final al precalentador externo del liner. Bien. Efectivamente, eran formas de incrementar el consumo de vapor a la salida de los periféricos. Pero de repente esta solución ya estamos a mediados de los 90, esto lo veremos, esta evolución histórica la veremos mejor la semana que viene con la evolución de los sistemas de vapor. Pero en cierto modo en los periféricos es imprescindible adelantarlo. Esta evolución de principios de los 90, a mediados de los 90 y a finales de los 90, bien, la intención era sana, era saludable, era aumentar el consumo de vapor, pero es que resulta que con el cambio de siglo empiezan a aparecer los papeles ligeros y empiezan a aparecer papeles donde cada vez se abraza menos porcentaje del cilindro precalentador exterior. Y entonces teníamos sitios donde decían, ay, señor Baviera, tengo los periféricos y cuando hago calidades ligeras empiezan a bum, 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 a oscilar y me hacen un desastre y no puedo trabajar con ellos. Y claro, porque cuando la calidad es ligera usted desabraza y al desabrazar el consumo de este cilindro, en vez de ser 300 kilos hora, es 55 kilos hora.
y con 55 kilos hora no tenemos bastante vapor para arrastrar, para estirar y sacar el condensado del interior de los periféricos. De ahí que todos estos sistemas simples, que aún existen, fueron desapareciendo. ¿Han desaparecido del todo? No, ni hablar. Y de hecho, aún se usan, porque en vapor hay varias máximas. En ingeniería en general se dice que lo que funciona bien no se toca, y es razonable, ¿no? Si funciona bien, ¿para qué lo vamos a tocar? Por tanto, una solución de este estilo, usted, señor, que me está viendo, dice, ay, pues yo tengo esto, pero le va bien, pues sigamos así, tranquilo. El día que le vaya mal, ya lo estudiaremos, ¿no? Porque lo que va bien, ¿para qué tocarlo? Bien. Pero obviamente todas estas soluciones que llamamos simples, cascadas simples, a todas ellas les falta balanceo. ¿Qué quiere decir? Que tienen un consumo de vapor pequeño. El prensa, porque es un consumo no muy grande, hablamos de 200, 250 kilos hora. Y los precalentadores y preacondicionadores, que pueden ser más grandes, también pueden ser mucho más pequeños, porque podemos desabrazar, porque no queremos torrar. Torrar, no sé si es un término, aquí en Valencia lo usamos mucho. No queremos sobrecalentar el papel, quemarlo. Aquí le llamamos torrarlo. No queremos torrar, porque torramos los cacahuetes, torramos también. Bien, no queremos torrar el papel y por tanto desabrazamos, con lo cual el consumo es insuficiente. Bien, esta falta de balanceo, cuando genera problemas, pues poco a poco se van reconvirtiendo estas cascadas simples en los sistemas modernos que usan, yo diría que todos los fabricantes de maquinaria de corrugado. Qué barbaridad. Nosotros suministramos este sistema pues, para Foster, para Ñati, para Mitsubishi, para Market Board United, Barry White Miller Paper Systems, y BHS también lo hace, exactamente el mismo. Yo creo que es universal. Hoy en día cualquier máquina nueva viene con este sistema. Este sistema es una cascada bien balanceada con control activo de presión diferencial. Bien balanceada quiere decir que se suministra vapor directo, vapor vivo, no, perdón, vapor primario, hablemos con propiedad. Vapor vivo es lo que viene por la tubería. Se suministra vapor primario, al que se le suele regular la presión, de eso hablaremos. Se suministra vapor primario solo a los corrugadores. Y la salida de los corrugadores va a un separador, que le quitamos el condensado, y de este separador alimentamos al precalentador externo del liner, al precalentador integrado del liner, al prensa si existe y usa vapor, al preacondicionador integrado a toda la familia. ¿Por qué? Porque cuanto más gente haya consumiendo vapor secundario, mayor garantía de que el vapor primario circula por todos y cada uno de los tubos. Es decir, a más grande sea la cantidad de vapor que consumimos, más garantía de que el vapor primario se ve obligado a diversificarse por todos los tubos periféricos para conseguir circular en suficiente cantidad para alimentar a toda la familia. De ahí que todos los sistemas que se usan en máquinas modernas son cascadas balanceadas con control activo de presión diferencial. ¿Qué quiere decir control activo? Hombre, que es cierto que cuando trabajemos calidades pesadas donde el abrazamiento es muy grande en todos los cilindros, a lo mejor no circula bastante a través de los periféricos. Bueno, pues entonces esta válvula le añade vapor primario reducido de presión para mantener la presión diferencial. Por eso es un control activo por presión diferencial. Normalmente, entre la entrada y la salida de los corrugadores se suele establecer entre 1,5 a 2,5 bars en función del tipo de máquina, en función del tipo de corrugador periférico. La presión diferencial ideal depende de varios factores, pero el fabricante se lo dice y ustedes ponen el set point y entonces las válvulas de control de presión diferencial le ajustan el set point y los cilindros tienen la ventaja de que van con mucho mejor balanceo. Porque, una pregunta adicional, ¿qué pasa en cualquiera de estos si la máquina está media hora parada? ¿Cuánto es el consumo que está haciendo que salga el condensado de los tubos? Bajísimo. Porque a máquina parada, ¿cuál es el consumo de este o de quien queramos? Nada, 10 kilos hora. Con 10 kilos hora no podemos estirar bien de los periféricos. Y entonces el riesgo de que haga banana después de media hora en stand-by es grande. Con un sistema bien balanceado, como es toda la familia, perdón por el término, como es todo el single phaser, el que circula a través de los periféricos, incluso a máquina parada, es bastante para garantizar su
su buena distribución a través de todos los periféricos. Es más, hasta hay una válvula específica para en los arranques darle un pequeño achuchón que incremente la presión. Achuchón quiere decir un pequeño alivio de vapor secundario para incrementar los primeros 10 segundos del arranque la presión diferencial y que inmediatamente tengamos suficiente presión diferencial. Bien, este es el sistema estándar que usa, por ejemplo, el Smart de Fosberg, que aquí lo tienen. Voy a ir acelerando, o sea, regulación del vapor primario que viene hacia el cassette. Esta válvula es únicamente on-off, es una válvula para abrir y cerrar del todo el vapor al cassette si lo queremos cambiar. Por lo tanto, la válvula de regulación solo es esta, damos vapor primario. El cassette está obviamente en serie, del corrugador superior al inferior, del inferior a través de una válvula on-off a un separador. Y del separador alimentamos a toda la single phaser, al preacondicionador, al precalentador integrado, al prensa y al precalentador, a todos. Obviamente, en algunas calidades pesadas necesitaremos ayuda de vapor que era primario y lo transformamos regulándole la presión y controlando la presión diferencial entre este y este en vapor secundario para ayudar al que circula a través del cassette, que en ocasiones no es suficiente el solito. Pero este es el sistema del Smart de Fosberg, que es el mismo sistema. Bueno, aquí lo tienen con más detalle, el que lo tenga lo reconocerá. Este es el separador que hay en salida del cassette. O sea, aquí tenemos el cassette, entrada de vapor, el de arriba, la salida se conecta con la entrada del de abajo y el de abajo a través de una válvula automática al separador. Y del separador alimentamos ya toda la máquina. Por aquí se alimenta toda la máquina. Incluso el preacondicionador que está por aquí abajo. Bien, este es el Smart con su válvula de control de vapor primario, control de vapor secundario, control de duchas y control automático para cambio de cassette. Lo mismo, los que tengan un module phaser, en el fondo es lo mismo. El sistema es lo mismo. En el module phaser tenemos un vapor primario al que le regulamos la presión y a través de los corrugadores periféricos pasa el vapor primario, circula a través de los mismos, se separa, le quitamos el condensado y este vapor que ya es secundario porque sale del cassette alimenta al preheater del liner, al preheater al externo del liner, al integrado del liner, al calientamanta y al preacondicionador del fluting. Toda la familia. A más cilindros, mayor garantía de que nunca nos falte barrido y nunca nos deformen los cilindros. El module phaser además tiene una problemática y es que como tiene dos posibles cassettes periféricos, tenemos que prever la circunstancia de que este esté trabajando y este esté en stand-by y vaya a trabajar dentro de pocos minutos. Claro, si ponemos las dos abiertas, hay riesgo de que dos sistemas dando vapor de barrido, ni siquiera el sistema este tan bien balanceado tenga capacidad de comerse todo el vapor que son capaces de dar los dos. Y es por ello que las module phaser tienen estos complejos sistemas, que el que tenga una module phaser lo conoce, en el cual la pareja que esté trabajando se le abre la entrada de vapor y se le abre la salida principal de condensados. Mientras la pareja que solo esté en situación de stand-by, se le abre la entrada de vapor, pero se le cierra la salida principal de condensados y solo tiene abierta una pequeña salida de stand-by, de mantenerlos calientes, pero calientes no con capacidad de trabajar. Esto es una pequeña salida con un aforo de pequeño diámetro. Entonces exige este manejo, que está bastante bien ideado y con cierta... Es fácil de manejar, la verdad. Y seleccionamos los que trabajan de los del otro lado que estarían en la otra posición. Bien, hemos dicho que los periféricos resolvían un problema esencial y es que tenían la mayor estabilidad geométrica porque da igual que estén quietos, parados 2 horas, a que estén 2 horas en producción. Prácticamente su geometría no se altera y por tanto son casi imprescindibles para fabricar F y N y muy interesantes para fabricar E. Pero en cualquier caso es una tendencia creciente. Hay muchísimas máquinas muy buenas, muy veloces y que trabajan todavía solo con convencionales, pero es cierto que se ve en los años una mayor abundancia de periféricos. ¿Cuáles son los puntos débiles del periférico? Y que producen lo típico, efecto banana y despegado central a alta velocidad. Pues son la falta de hermeticidad. Por culpa de la falta de hermeticidad
es decir, de la falta de separación perfecta entre la cámara que distribuye vapor a los tubos que van y la cámara que recoge el vapor de los tubos que vuelven por culpa de falta de hermeticidad en este punto, o por culpa de falta de hermeticidad en este punto, que es lo mismo, se nos puede hacer un cortocircuito. ¿Cómo es el cortocircuito en la entrada? Pues por falta de hermeticidad entre el sifón este cortito, que separa vapor que entra de vapor y condensado que sale. Se nos puede hacer un cortocircuito directo de vapor que entra y sale por aquí, sin pasar por aquí dentro, o exactamente igual de pernicioso, por culpa de falta de hermeticidad en este punto, vapor que ha entrado y se va por la parte externa del sifón y que vuelve directamente por la parte interna del sifón sin haber circulado por los tubos periféricos. En ambos casos, el síntoma más claro es, primero, todo se manifiesta igual. Señor Baviera, estos periféricos que nunca me habían dado problema, últimamente, cuando muevo después de un stand-by, me hacen unos metros de banana. Y además, hasta ahora iba perfectamente, a alta velocidad, a 360 en canal B, y ahora, en cuanto llego a 290, me empieza a delaminar. Vale, son los típicos problemas asociados a inicio de cortocircuito. Cuando yo hablo de cortocircuito, es una palabra un poco gruesa. En realidad debemos decir falta de hermeticidad. Y cuando decimos falta de hermeticidad, hay niveles, hay una pequeña falta de hermeticidad frente a la cual los sistemas bien balanceados son una solución suficiente, pero cuando esa falta de hermeticidad en el transcurso de los años, por deterioro de las juntas internas, pierde todavía más hermeticidad, llega un momento en que ni siquiera los sistemas suficientemente bien balanceados son suficiente solución. Y entonces nos podemos encontrar en todos ellos, sean de la marca que sea el fabricante, con el problema de que ya hemos perdido la hermeticidad hasta tal extremo de que se nos produce un poquito de efecto banana, nos hace un poquito de despegado central a una velocidad 20 o 30 o 40 o 50 metros antes de hora, antes de su antiguo límite de velocidad de producción. Esto es el mayor problema de los periféricos. ¿Y por qué es tan gran problema en los periféricos? Yo, por lo menos, como especialista en vapor, para mí le veo una incomodidad. ¿Cuál es? Que los problemas de banana y de despegado central por culpa de anillos de los convencionales eran bien sencillos. Yo le decía, oiga, miremos la temperatura antes de la trampa, ¿es la que toca? Vale. Miremos la curva de temperatura dinámica cuando para la máquina, a ver si al parar la máquina se enfría la temperatura o se mantiene. Al parar la máquina baja la temperatura del cilindro corrugador superior. Miremos el sifón del corrugador superior, que seguro que está mal posicionado. Así de fácil. Es decir, es muy fácil de diagnosticar desde fuera. En cambio, los cilindros de calentamiento periférico hace falta olfato. Sencillamente, si el sistema está bien por fuera, que es lo que sí que podemos medir bien, es decir, si a mí me llama un cliente y me dice, mire, me pasan estos problemas, digo, espere que me conecto, y si no, pues, espere que me conecto si tengo sistema RAS y lo veo directamente yo, y si no, se lo pregunto a él. A ver, dígame, la presión diferencial, que siempre la tenía en 2,5, ¿sigue estando en 2,5? Sí, sigue estando en 2,5. Bueno, no, siempre estaba en 2,5 y ahora está en 1. Bueno, pues vamos a ver por qué hemos perdido la presión diferencial, pero sin duda esa es la causa del problema. Fácil de solucionar. No, sigue estando en 2,5, pero tengo problema. Bueno, pues entonces ya es que tenemos faltas de hermeticidad a un nivel que nos está generando que haya más vapor haciendo el camino corto y menos vapor haciendo el camino a través de los tubos, que es ir y venir, y lo tiene más fácil haciendo el camino corto, bien sea por aquí o bien sea directamente por aquí. Es decir, el único pero a los periféricos, luego diré otro, es que es un poquito más difícil de diagnosticar, pero en fin, se puede adelantar que en general los efectos banana y despegado central a elevada velocidad, si no es que hemos perdido la presión diferencial fuera, que eso se ve enseguida, pues lo mejor que podemos hacer directamente, ir a mirar los cierres herméticos, y todos los que tenga el sistema, porque también son
distintos, el manual nos los explica, tienen distintos cierres de hermeticidad para evitar los cortocircuitos o la falta de hermeticidad. Se cambian y se acaba el problema para 2 o 3 años más. Bien. Hay un segundo problema, mucho menos frecuente, pero que se da, que es que se tapone una tobera. ¿Qué es una tobera? Bueno, los cilindros periféricos no son tan sencillos como los hemos estudiado, pero por desgracia los fabricantes no nos dejan llegar planos con todos los detalles internos, pues están amparados por el secreto de fabricación. En realidad, los tubos que regresan tienen que regresar no directamente a un tubo de 10 milímetros, sino que tiene una tobera de poco diámetro que coge de la parte externa del tubo, de modo que cuando esté en circulación centrífuga no se nos acumule condensado toda la media parte. Es decir, la salida tiene que coger de un tubito finito, que es una tobera que coge de aquí arriba y nos lo trae, de ahí arriba y nos lo trae hacia el interior. Perdón, de ahí arriba y nos lo trae hacia el interior para su salida a través del sifón. Entonces, si estas toberas, que son de unos 6 milímetros, tenemos la mala suerte que un trozo de grafito que se ha roto la tapona, nos produce enfriamiento de un tubo. Y enfriamiento de un tubo deforma ligeramente el cilindro e encima nos puede dejar la raya de cola de esta zona o las rayas de cola de esta zona sin gelatinizar por falta de temperatura. Pues se nota bastante, o sea, es un enfriamiento total. Si es un taponamiento total, el enfriamiento es total, con lo cual la superficie del cilindro en toda esta superficie es temperatura normal, mientras que esta es fría. Bien, y último punto. ¿Es realmente tan gran ventaja el que caliente mucho más un periférico que un convencional? No, en absoluto. No es esa la ventaja. La ventaja es la estabilidad geométrica, que viene derivada del hecho de que no se enfrían, porque la deformación venía por el hecho de que se enfriaban al trabajar, ¿no? Los convencionales. Pero en realidad, el tener temperaturas superficiales muy altas puede ser beneficioso si estamos trabajando calidades muy pesadas. Para hacer caja de fruta, estamos trabajando papeles de 300 gramos. Bien, pero cuidado, como estemos trabajando papeles típicos en Europa de 100 gramos, por no hablar de papeles que los hay y en abundancia, mucho más ligeros, pero como estemos trabajando con papeles de 100 gramos y mucho peor, si estamos trabajando con papeles de 100 gramos, flautas pequeñas, entonces la temperatura superficial alta es un problema formidable y nos toca regular la presión de los cilindros corrugadores a presiones llamativamente bajas. 6 bars, 5 bars, pero incluso hay fabricantes que trabajan las ondas Ns y Fs a 3 bars, que son ya extraordinariamente bajas las presiones. ¿Por qué? Porque son tan altas las temperaturas superficiales con corrugadores periféricos que al ser tan alta la temperatura, en el punto donde el corrugador aprieta la línea de cola contra el prensa, produce una evaporación tan intensa que si los canales son muy pequeños, la superficie de salida del vapor, al ser una onda muy pequeña, no tiene bastante superficie de salida y un bonding que está bien hecho nos lo revienta por exceso de presión de vapor generado por la evaporación de la línea de cola. Es por ello que en la utilización de periféricos nos obliga en ocasiones a llevar las single phasers a presiones sofisticadamente bajas, a 6 bars los periféricos y a 4 bars el resto del single phaser. Pero realmente esta es la forma de sacar buena calidad con papeles ligeros y flautas pequeñas. Salen llanitos, se usa muy poca cola además, o sea, es otro mundo y para eso los periféricos, sorprendentemente, paradójicamente, porque a pesar de por ser más calientes, ser más problemáticos, pues nada, se les enfría bajándoles la presión. Recordémoslo del primer día. La gran ventaja del vapor es que regulamos la temperatura a la que se entrega el calor, regulando la presión a la que trabaja el vapor en el interior de la máquina, en este caso, de los cilindros. Y con esto hemos acabado los cilindros corrugadores periféricos. Y entramos muy brevemente en el cilindro DDS. El cilindro DDS es mucho menos conocido que el cilindro periférico. El cilindro DDS es una especialidad que hace la firma Tiruña y que es bastante conocido en Colombia, por ejemplo, en España también, en Reino Unido también. Se usa sobre todo, se puede usar en corrugadores y en prensa, es exactamente igual que el periférico.
Se usa sobre todo, yo lo voy a usar en Europa mucho, en el prensa del S90, porque la gran virtud del sistema DDS es que nos permite ir sin el sifón. Y al no tener sifón, aprovechan para meter una masa inercial en el interior del cilindro prensa que hace que desaparezca la vibración, o por lo menos que la divida, por tanto, que ya no da. Bien, entonces es un poquito hasta donde a mí me dejan saber, porque yo circunscribo mi oficio al vapor, pero en fin, quieras que no, hablando del por qué hacer unas cosas, te lo explican, ¿no? Entonces, la gran virtud del DDS, aparte de evitarse el problema de ajustar el sifón, y etcétera, etcétera, la gran virtud del DDS es que nos permite poner masas inerciales que minimizan las vibraciones entre prensa y corrugadores. El cilindro DDS es un cilindro que, igual que en el periférico, el vapor entra por el sifón central, invade toda la cámara y trabaja por condensación en las paredes. Ahora bien, en vez de salir a través de un sifón que viene por el centro de la cámara de vapor, sale a través de salidas laterales que en número de 8 tiene ya labradas. Es decir, el cilindro tiene 8 salidas radialmente distribuidas en la zona de la salida con esta figura. 8 salidas. Aquí estamos viendo la inferior y la superior. Faltan las laterales hasta cantidad de 8. Bien, este se combina con que el tubo central que nos trae el vapor a la cámara de vapor va posicionado mediante un casquillo de grafito. Este casquillo de grafito es todo él completo, menos en la parte inferior, justo en la parte a donde desemboca el que en ese momento, la salida que en ese momento se encuentra en su parte inferior. Es decir, es un casquillo de grafito mordido en su parte inferior, de modo que la única salida libre es la inferior. Cuando el cilindro está girando, pues se van alternando, cada vez es uno de ellos el que pasa por aquí y desahoga, y desahoga, y desahoga. Y cuando el cilindro está en reposo, es obviamente el inferior el que está desahogando. Bien, es una buena solución, funciona bien, no es tan complejo de manejar como el cilindro periférico, aunque también necesita un poco de barrido de vapor, pero no tanto ni de lejos como el periférico. Soluciones para conectar bien un DDS, que es este. Esto es un DDS. Soluciones para conectar bien un DDS. Pues, bueno, este es el DDS, entrando el vapor por la parte central y saliendo, aquí no está bien dibujado. En realidad el casquillo de grafito es en la parte superior y media, llega hasta aquí, tapa las salidas y solo tiene mordida la parte inferior, con lo cual tiene preferencia de salir la parte inferior. Bien, el cilindro DDS se conecta pues, de varias formas, varias soluciones. Como hemos dicho, el cilindro DDS es más sencillo de manejar que el cilindro periférico. El cilindro DDS necesita algo de barrido de vapor, porque por una razón evidente. ¿Por qué necesita un poco de barrido de vapor? Hombre, porque estos cierres no son 100% herméticos. Es decir, el condensado que sale por aquí tiene que luchar, ganarse la vida, la ley de la jungla. El condensado tiene que ganar contra el vapor que se quiera meter por la falta de hermeticidad. Esta hermeticidad nunca es perfecta, pero es bastante buena. Bien, entonces, para solucionar que esta hermeticidad no es perfecta, siempre hay que darle un poquito de barrido de vapor. El barrido de vapor mínimo y más sencillo de dar es con trampas superhíbridas. Si recuerdan, el primer día, hace 2 semanas, estudiamos trampas híbridas y trampas superhíbridas. Las trampas superhíbridas eran de bola libre más un aforo que permitía una circulación constante de vapor a través de ellas de 3 milímetros. Es decir, se recurre a los corrugadores conectarlos en serie y a su salida una trampa superhíbrida. Y el prensa conectarlo directamente a una trampa superhíbrida. ¿Por qué trampa superhíbrida? Porque así tenemos un barrido constante pequeñito, el originado por un orificio, aquí representado por este redondelito, pero es muy textual, un orificio por el que constantemente vapor está soplando. Ese vapor es el que compensa la falta de hermeticidad de que el casquillo no es perfecto. ¿Ok? Y así funcionan razonablemente bien. Un sistema
más optimizado, plenamente optimizado, porque está mejor balanceado. Es un sistema como el que utilizábamos en los años 80 y 90 para mejorar el funcionamiento de los sifones que se movían. Es decir, un sistema en cascada balanceada en el cual las purgas, las salidas de los cilindros DDS, prensa y corrugadores, se traen a través de placas orificio con salida de 5 milímetros. En un separador separamos vapor y condensado y el vapor se usa para alimentar al preacondicionador y precalentadores y se complementa con un control de presión diferencial. Es un sistema muy bueno. Con este sistema van perfectamente. Es el más adecuado para trabajar con cilindros DDS. Y bien, con esto, no sé si me queda algún DDS. No, efectivamente con este acabamos con los DDS. Antes de pasar al tema mesas, que nos queda la última horita, intentaremos ir ya más rapidito porque las mesas también las carga el diablo. Una pequeña recopilación. Cilindros convencionales, buen flexible de entrada, sifón bien posicionado, junta rotativa que no se mueva, una buena monitorización de la temperatura de purga, comprobar que la temperatura de purga es la que toca y que la temperatura dinámica de purga no hace el bajón cuando para la máquina. Con eso estamos felices. Y para conseguir eso, juntas rotativas que no se muevan. Y si con juntas rotativas que no se muevan posicionamos bien, la temperatura dinámica nos dará una recta y no tendremos problemas. Cilindros periféricos. A veces hay una tendencia natural creciente a por ellos porque mantienen más constante su geometría en todas las condiciones de trabajo comparativamente con respecto a su situación de stand-by. Por tanto, antes o después nos encontraremos con cilindros de calentamiento periférico y el mejor sistema. Recordemos que lo que funciona bien no se toca, pero el día que deja de funcionar bien, el mejor sistema es el sistema balanceado, donde los cilindros periféricos dan vapor primario al resto del single phaser y el resto del single phaser toma vapor secundario para garantizar que los primarios se ven obligados a circular por todos sus tubos. Se controla por presión diferencial. Mientras la presión diferencial va bien, suele ir bien. El día que da problemas, aunque la presión diferencial esté bien, es que hemos perdido hermeticidad en su interior. Hay que revisar la hermeticidad. El DDS está a mitad camino entre unos y otros. Es más sencillo, no necesita tanto balanceo. Puede solucionarse de un modo sencillo con trampas superhíbridas. Se soluciona de un modo más rotundo con el sistema balanceado y también tienen su utilidad. Evitas el problema del posicionamiento del sifón, no son tan problemáticos los cabeceos de las juntas si es que no son de las bien posicionadas, de las estáticas. Y por lo tanto, con un buen sistema balanceado, pues es una buena solución que además permite instalar masas inerciales en el interior para disminuir vibraciones. Con ello, hemos acabado las generalidades de los cilindros. Obviamente, la semana que viene, que veremos sistemas de vapor y tocaremos un poquito más en profundidad el RAS, volveremos a tocar esta problemática visto ya en pantallas de RAS, ¿correcto? Pasemos a mesas. Nos queda una horita. Vamos a ir a intentar. He intentado dividir las mesas por distintos tipos de plancha que han ido apareciendo. Y vamos a dar ritmo ya de twist. Hasta ahora hemos ido un poco de ritmo de bolero. Vamos a incrementar la velocidad. Planchas de alta inercia, cámara única. Para entendernos, sin que salga de aquí, las planchas Langston de toda la vida. Planchas que solo tienen un pase, que todas ellas son una cámara. Pues como saben, Langston las conectaba en cascada. Las 3 o 4 primeras planchas a un separador. De este separador alimentaba las siguientes 6 y de este separador alimentaba las siguientes 6. Una cascada Langston clásica, la veremos un poquito mejor la semana que viene. A mí me encanta. Bien, ¿qué tal va la cascada Langston para las planchas Langston? En general, bastante bien. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero? Pues que el pero es que, por desgracia o por fortuna, desde hace unos 20 años, la técnica de fabricación de corrugado ha cambiado de la noche al día. Antes se trabajaba con presiones máximas al inicio de la mesa y, por lo tanto, un sistema en cascada que iba de más a menos presión era perfecto. En la actualidad, cuando trabajemos con papeles
de baja absorción de la humedad y por tanto de la cola, que son un gran porcentaje de los papeles, nos veremos obligados a trabajar con muy bajas presiones en la primera sección, probablemente una presión mayor en la segunda, no, seguro, en la segunda sección, y a veces más y a veces menos en la tercera. En definitiva, en la actualidad se quiere libre regulación de presiones, y dentro de la libre regulación de presiones se quiere sobre todo poder regular bien baja la primera sección, por lo cual la cascada Langston, que a todos todavía nos emociona, pues está en desuso y hay que ir desmontándolas. Soluciones. Una primera solución es desmontar la cascada y sencillamente proporcionar 3 sistemas de control de presión, montar en paralelo las planchas y, o sea, en paralelo quiere decir alimentar en paralelo las planchas de cada grupo, si son 3 el primer grupo, 3 entradas en paralelo de vapor, 3 salidas en paralelo de condensado y el condensado a una trampa y para arriba. Bueno, este es el sistema más clásico, más extendido en las transformaciones de cascadas Langston a cascadas con libertad de regulación de presiones. Perfecto, bueno, suficiente, no es el mejor. Digamos que llega a generar conflictos entre planchas. ¿Qué quiere decir conflictos entre planchas? Llega a generar que la tercera plancha de la primera sección enfría la primera. O llega a generar que el lado motor esté más caliente que el lado operador o viceversa. O sea, llega a generar interferencias por unas diferencias de presión que se generan que ahora veremos. No quiero perder más tiempo aquí. Pero en general se puede trabajar así, ¿eh? Nuestra solución, que me gusta mucho más y vengo haciendo estos últimos años. Independencia entre las 3 secciones, pero secciones conectadas en series de 3 planchas. Como la primera sección son 3 planchas, una única serie de 3 planchas. Como la segunda sección son 6 planchas, 2 series de 3 planchas, es decir, doy vapor a la 1 y a la 4. De la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y la salida de condensado de la 3. De la 4 a la 5, de la 5 a la 6, salida de condensado, las 2 salidas juntas. Ventaja de esta solución de planchas enseriadas. Primera ventaja, que aumentamos la velocidad de circulación del vapor por las planchas. Hay que tener en cuenta que las planchas Langston, de cámara única, son unas planchas donde el vapor está mortecino, no tiene velocidad de circulación. Y es buena la velocidad de circulación, por supuesto, es la que va barriendo, empuja al aire para que salga, al condensado también, pero sobre todo al aire, a los incondensables. Evita la acumulación de incondensables y le hace salir. Es una alegría, la velocidad de circulación de vapor es una alegría. Al enseriar de 3 en 3 le damos velocidad de circulación y calienta más, aumenta la transferencia térmica. Además, como el enseriamiento se hace, entramos por el lado motor, enseriamos por el operador, volvemos a enseriar por el motor y salimos por el motor, al ir en zigzag, igualamos calentamiento en los 2 lados. Es decir, el sistema solución de planchas enseriadas incrementa la transferencia térmica, evita la interferencia entre planchas y, por tanto, evita que alguna plancha quede semifría y, sobre todo, evita fenómenos laterales, que unos lados se nos queden más fríos que otros. Es mucho más recomendable la solución enseriada que la solución en paralelada. Esta es la típica solución Langston, que conocen todos, y aquí vemos una solución típica nuestra, donde una entrada, y aquí ya empieza un enseriado hacia aquí. Aquí otra entrada, y esta ya es otra sección que va hacia allá. Series de 3 planchas y una trampa al final de cada serie. Esta es nuestra solución para las planchas Langston, y da muy buen resultado. Es una muy buena mejoría. Planchas de alta inercia con recorrido en zigzag. Véase las antiguas planchas VHS o también las planchas de las de alta inercia de Fosberg son de este estilo. Suelen tener 3 o 4 zigzags. O sea, una plancha entra por aquí, el vapor hace una ida, una vuelta, una ida, una vuelta y sale por aquí. Correcto. Es un caso muy parecido al anterior. Digamos que estas planchas tienen una ventaja respecto a las planchas anteriores, y es que tienen menos tendencia
a la baja transferencia térmica porque al haber circulación obligatoria no tienen una velocidad, no son cámaras muertas, el vapor no está quieto parado, el vapor se mueve, va a través de estos tubos, circula. Y en la medida que circula hay algo de velocidad de circulación y hay algo de tendencia a sacar el aire. Primera ventaja. Segunda ventaja, en la medida en que hace un zigzag, la tendencia a que esté más caliente un lado que otro, el lado operador que el motor o viceversa, es casi nula, prácticamente nula. Y ahí se quedan las ventajas. Bueno, son buenas planchas, obviamente, eso fueron un paso adelante, son de más transferencia térmica que las planchas anteriores. ¿Cómo se suelen conectar? Lo más habitual en todos los fabricantes es trampas en paralelo por sección. Es decir, todos los fabricantes que salieron con estas planchas las conectan en paralelo. ¿Funcionan bien conectadas en paralelo? Si estuviéramos hablando en alemán diríamos Jein, que ni es ja ni es nein, es decir, ni es sí ni es no. Funcionan bien, sobre todo si estos conexionados en paralelo se realizan muy cuidadosamente, hay que llevar mucho cuidado. Si se realizan suficientemente bien, funcionan bien. ¿Cómo se conectan? Así. Ahora lo veremos cuándo se conecta bien y cuándo no se conecta tan bien conectado en paralelo. Pero digamos ahora en este momento que si se conectan bien en paralelo es suficientemente satisfactorio, es un sistema que no se ven fenómenos laterales, que la transferencia térmica es suficiente, es buena, quizá no optimizada al 100%, pero sí al 95%. Y es muy sencilla, solo tiene 3 trampas. La simplicidad siempre es un valor. Y las trampas y una conexión un poco más optimizada. Hombre, un pelín más optimizada si le ponemos trampa por plancha, también se ha hecho. ¿Con esto qué garantizamos? Que no hay ninguna interferencia entre planchas, aquí puede haber pequeñas interferencias entre planchas, es más, las hay, ahora lo veremos. Aquí no puede haber interferencia entre planchas porque cada plancha tiene su trampa individual. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la transferencia térmica, de la no interferencia entre planchas y de que no puede haber diferencia de izquierda a derecha, la solución trampa por plancha es la mejor. Ahora bien, trampa por plancha son 18 trampas. Y hemos dicho que en el vapor, como en la vida en general, pero desde luego en vapor en particular, la simplicidad es un valor. 18 trampas son 18 veces más que una trampa y son 6 veces más que 3 trampas. Si se quiere usar 16 trampas por plancha, es decir, si se quiere sacar el máximo a trampas de este estilo, de las de zigzag, entonces casi que recomendamos que las trampas sean espirales tipo Baviera, las conocen y quizá las veamos ahora luego. ¿Por qué? Porque 16 trampas es mucho mantenimiento. En cambio, 16 espirales Baviera pues no dan mantenimiento casi. Otra forma de conectarlas, que nosotros también las estamos conectando y que modestamente creo que es la mejor, pero no modestamente, seamos sinceros, las estamos conectando porque creo sinceramente que es la mejor. Y no solo creo sinceramente que es la mejor, tengo suficientes mediciones empíricas realizadas por un servidor y realizadas por nuestros clientes, incluidos fabricantes de maquinaria, que confirman que con diferencia, la mejor solución con diferencia es el enseriado también para este tipo de planchas. Enseriado, ¿qué quiere decir? Series de A3 y una trampa al final de la tercera. ¿Por qué? Porque aumentamos la velocidad de circulación. Y eso que estas ya tenían cierta velocidad de circulación, bueno, pues la aumentamos más. Tengan en cuenta que en estas planchas, de cada 4 pasajes de cada plancha, la última tenía muy baja velocidad de circulación. Aquí todos los pasajes tienen muy alta velocidad de circulación menos el último. Aquí hay 1 de cada 4 es lento el vapor. Aquí hay 1 de cada 12 lento el vapor. Ganamos transferencia térmica. Ganamos capacidad de calentamiento. Ganamos el que no se puedan interferir las planchas. ¿Qué quiere decir interferir planchas? Que el vapor que circula por una dificulte la circulación del vapor por la otra. Nada más lejos que el enseriado. En el enseriado quiere decir que para que llegue la tercera tiene que haber pasado por la segunda y que para que llegue la segunda tiene que haber pasado por la primera. Luego no hay nada más opuesto a la interferencia entre planchas que el enseriado de planchas. En el enseriado de planchas hay garantía absoluta de que no hay interferencia entre planchas. ¿Por qué? Porque para llegar al final tendrá que pasar por el medio y para pasar por el medio tendrá que haber pasado por el inicio. Y por último,
solo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 trampas. 5 trampas, mucho menos que 18 que las que tengamos. O sea, esta solución de planchas enseriadas. También en planchas estas, las tipo Agnati antiguas o las tipo Fosber o las tipo VHS, las rojas, aquellas famosas. Planchas muy buenas, todas ellas, pues esta solución les va como anillo al dedo. Ahora una importante disquisición. Cuando he dicho este sistema de enseriado puede ir bien o puede ir menos bien, lo que en alemán le dicen Jein, que es una mezcla de sí y no, no lo tenemos en español. En alemán sí, el ja es el sí, el nein es el no, y ante la pregunta ¿esto va bien?, la respuesta de un alemán sería Jein, es decir, sí y no, sí y no, depende de ciertos matices muy pequeños que hay que llevar mucho cuidado. Vamos a ver esos matices. El mayor problema se da en la primera sección de mesas, las 3 primeras planchas. En general, la tendencia es que las mesas modernas, la primera sección, sean 3 planchas. ¿Por qué? Porque así podemos bajarlas al máximo de presión y solo estamos renunciando a transferencia térmica de la primera de 3 planchas. 3 entre 16, 3 entre 15, 3 entre 18 es una estricta minoría. Por lo tanto, interesa que sea corta la primera sección. Corta pero matona, ¿eh? A pesar de ser corta, es la que más todavía transfiere energía. Pero, ¿por qué interesa bajarla tanto de presión? Nos interesa bajarla de presión para evitar la tendencia a la cristalización de la cola. Como la cola, las líneas de cola empiezan a calentarse cuando tocan la primera plancha, si estas planchas iniciales están muy calientes, hay riesgo de que cristalice la cola antes de que la cola haya penetrado en el liner de mesa, en el papel cubierta exterior, por culpa de que estos papeles modernos son malos absorbentes, les cuesta un cierto tiempo penetrar y para darles tiempo a penetrar conviene no calentar demasiada temperatura en la primera sección. De ahí la importancia de que sean pocas planchas la primera sección y que en muchas producciones, todas aquellas en las que el papel liner cubierta de mesa sea poco absorbente, pues en todas esas producciones tendremos que regular 1 bar, 2 bar, 3 bar, 15 PSI, 30 PSI, 45 PSI, no más. Bien, dicho esto, ¿qué es la interferencia entre planchas? La interferencia entre planchas es que en estas 3 primeras planchas, a pesar de que se regulan a muy bajas presiones, es donde con gran diferencia el consumo de vapor es mayor, donde la transferencia térmica es mayor. ¿Por qué? Porque le llega el papel frío y con las líneas de cola mojaditas. Por lo tanto, la primera plancha horizontal es la que más trabaja. Y como es la que más trabaja, es la que más pérdida de carga tiene. La presión de entrada y la de salida no son iguales. La de entrada puede ser 1 kilo y la de salida puede ser 0,6 o 0,8. Pero hay una pérdida de carga de 1 a 0,8. La segunda ya trabaja un poco menos y la entrada está igual porque el colector es el mismo. 1 y la salida 0,9. Bueno, esta ya ha perdido menos. Esta había bajado a 0,8 y esta ha bajado a 0,9. Qué curioso. Y esta última ya ha recogido el papel, le llega ya caliente y la cola ya casi está, en fin, calentita, calentita, casi a 100 grados. Por lo tanto, esta ya entra a 1 kilo y sale a 1 kilo. Bien. Tenemos que la presión de entrada es 1 y la de salida 0,8, 1 y la de salida 0,9, 1 y la salida es 9. Pero cuidado, las 3 salidas se juntan, estamos en paralelo. Luego, si su salida está a 1, ¿a qué presión está este colector? A 1. Luego, este colector, si está a 1, va a circular al revés. El vapor entrará a este último pase de la segunda plancha y le entrará de atrás adelante y el condensado saldrá en contracorriente, no pasa nada, es un tubo de pulgada, por los laterales saldrá el condensado y por el centro entrará el vapor. Es decir, esta plancha segunda le estará entrando vapor por la primera en una gran cantidad y de la primera estará pasando al segundo pase y del segundo al tercero, pero en el cuarto ya le estará entrando más bien del colector al cuarto. Bien, si hemos tenido cuidado y hemos hecho todo bien, de modo que el colector de condensados esté seco, hemos puesto suficientemente más bajo el purgador y la parte alta del colector de condensados esté seco, la alimentación de vapor de la segunda plancha y mucho más aún la de la primera plancha, o sea, del final de la segunda plancha y del final de la primera plancha será vapor.
Por contra, si hemos puesto este purgador por un descuido del instalador demasiado alto, este colector estará lleno de condensado y entonces aquí saldrá el condensado, pero la presión de un bar, por culpa de este, nos estará retornando como condensado, no como vapor, a la salida de la segunda plancha y nos estará retornando como condensado a la salida de la primera plancha, con lo cual nos inundará de condensado una parte relativamente importante de las planchas 1 y 2. Esto es un ejemplo típico, mirado con lupa, de lo que es la interferencia entre planchas. Aquí la plancha 3 está interfiriendo a las planchas 2 y 1 y hemos perdido capacidad de transferencia térmica en la 1 y la 2 por culpa de la 3. Estos son los fenómenos que con los funcionamientos en serie no se pueden dar. Bien, aquí una trampa por sección, funcionamiento en serie. Bueno, un ejemplo, una fotografía, ya hemos hablado de ella. Es buena si está bien hecha. Es mala si este purgador está demasiado alto. O sea, sería mejor si ahora este purgador bajara aquí abajo y tuviéramos totalmente seco el colector. No obstante, este cruce vendrá de la parte... Exactamente. Este cruce viene de la parte baja de este colector. Este cruce va hacia aquí. Por lo tanto, este colector de condensados lo estamos vaciando por este cruce de aquí y por lo tanto el colector de condensados está vacío de condensados y allá donde nos circule contracorriente hacia la salida de planchas que tengan más pérdida de carga, les estará metiendo por lo menos vapor en vez de condensado. Pero en fin, esta es trampa por sección con funcionamiento en paralelo. Un caso interesante, porque algunos de ustedes lo tienen y algunos de ustedes lo seguirán teniendo o lo tendrán en el futuro, es el sistema Fosberg. Es un sistema realmente interesante. Tendrá mayor significado la semana que viene cuando veamos sistemas de vapor, pero dentro de los sistemas de vapor de mesas es sumamente interesante. Es un sistema con planchas en paralelo donde en vez de purgador a la salida, lo que hay es lo que llamamos un TSP. El TSP es un Trap Steam Pump, es decir, es un purgador y bomba de vapor. En definitiva, son planchas en paralelo, son planchas de las de 4 recorridos en paralelo, que van con un buen desnivel a un tanque que hace las dos funciones, la de trampa y la de bomba de vapor. Es decir, hace de trampa porque abre cuando está vacía, ahora que está vacía, abre y deja que se llene, es una trampa. Pero cuando ya está llena de condensado, cierra y entonces hace de bomba de vapor, empuja con vapor y la vacía y la manda a la recuperación de condensados. Es realmente muy currao, le llamamos en España. Muy integral, muy sofisticado. Hace no solo de freno contra el escape de vapor, sino que hace de recogida de condensado y bombeo con vapor del condensado hacia la CRU o hacia la recuperación general de condensados mediante el sistema de bomba de vapor. No solo eso, sino que después de haber bombeado con vapor, el último vapor residual lo reintegra a la propia alimentación de la mesa, siendo por tanto el único sistema que existe 100% eficiente. Es decir, todo el condensado lo elimina cíclicamente lo devuelve cíclicamente hacia la recuperación general de condensados y todo el vapor que ha utilizado para empujar luego lo vuelve a meter en la mesa para que trabaje y se gane el sueldo. Es el más eficiente de los sistemas. Y esa es su primera virtud, pero la segunda virtud es que como juega sin trampas de flotador, no necesita diferencial, trabaja con diferencial 0. Es decir, es la única mesa que si queremos podemos regular a 0,1 bar. No pasa nada, funciona bien. A 0,1 bar funciona porque el condensado viene por desnivel, no necesita ningún diferencial, no tiene trampas. La trampa es ella misma. Y por tanto, sé que quizá en América el poder regular 0,1 bar les suene a innecesario, pero les aseguro que en Europa hay muchos clientes que les encanta poder regular a 0,1 bar porque hay unos papeles muy ligeros, muy delicaditos frente al calor y a los que se aplica poquísima cola, donde cuanto menos calor, mejor. Es más, y con esto acabo ya a modo de provocación, siempre hay que meter una provocación. Este sistema se le puede aplicar una bomba de vacío y en ese caso permite regular presiones negativas en la mesa. Y se hace. Las presiones negativas en la mesa
para poder disfrutar de mesas que trabajen a 70, 60, 80 grados, se hace cuando se quiere trabajar con un papel cubierta que, aparte de papel, tiene una capa externa de PVC. Y el PVC, como saben, tiene un límite en 60 grados. Por tanto, este sistema es útil incluso para trabajar con presiones negativas. Ahí está, ¿eh? Pues eso existe en varias plantas de Europa y son aquellas capaces de hacer cartón con el PVC de origen, que queda un cartón precioso. No parece ni corrugado, parece otra cosa, traída del futuro. Ok, un sistema muy interesante que muchos de ustedes tienen y muchos más seguirán viendo. Las planchas de alta inercia con recorrido en zigzag, pues también dan muy buen resultado. Nosotros las utilizamos en las antiguas Añati, en las antiguas VHS, y mejoran sus prestaciones. Mejoran sus prestaciones porque mejora un poco su transferencia térmica, disminuye el número de purgadores y mejora la igualación de temperatura entre los dos lados. Es un muy buen sistema que recomendamos. Muy brevemente, la planta termoplan, porque aunque por motivos históricos yo le tengo cierto cariño, pues ya no existe prácticamente. Las planchas termoplan las sacó la firma Peters en los años 70. Eran planchas hechas con tubo cuadrado que se soldaban. Bien, su mayor punto débil, su talón de Aquiles, era que estas soldaduras daban un mantenimiento terrible, generaban furgas cada 2x3. Y también tenían otro punto débil, y es que se llamaban termoplan, pero no eran planas del todo. Muy a menudo los tubos estaban un poquito desparalelados y entonces la planitud no era del todo perfecta. Pero en fin, tuvieron su público y siguen existiendo y siguen defendiéndose. Bien. Originalmente la firma Peters las conectaba con una cascada tipo Langston, aunque realizada por la firma Lang-Regler, que es parecida a la Langston, aunque no idéntica, pero en fin, era una solución de este estilo. En realidad, por nuestra experiencia con las planchas Langston, la mejor solución es la de una trampa individual para cada plancha. Pero en fin, es una plancha que está casi en vías de desaparición, ya casi no quedan. Existe y va a seguir existiendo cada vez más, porque son interesantes, las planchas de baja inercia, pero con recorridos, existen, borren lo que he dicho. Ya les he dicho que a medida que va avanzando el tiempo, mi mente se va embruteciendo un poquito. Pido perdón. Existen, y ustedes las conocen, muchos de ustedes, las planchas de baja inercia con largos recorridos en zigzag. Ahora que no nos oyen, la VHS, la tienen muchos de ustedes, que es esa que aquí vemos unas plaquitas soldadas de 2 en 2, hay uno y luego 2, 2, 2, y por el otro lado al contrario, 2, 2, 2 y 1. Es decir, tenemos una entrada y luego ya va haciendo el zigzag. Tiene lo menos 12 recorridos, son de muchos recorridos. En ese sentido es una plancha viva. ¿Qué quiere decir viva? Que la circulación de vapor es viva. Además, es una plancha con poco volumen, porque es el equivalente a un periférico. Es una plancha de chocolate que con un torno perforado de lado a lado, tiene mucho menos volumen que las planchas convencionales. Por lo tanto, su reacción a bajar de presión es más rápida. Otra de sus virtudes. Ya tiene dos, hemos dicho más rápida, algo más de transferencia térmica y más baja inercia térmica, baja inercia, es decir, que baja más rápidamente de presión. Bien, estas planchas, que típicamente es la VHS, no solo, pero es la más conocida, pues se suelen conectar como mínimo en la sección primera con una trampa por plancha y en las secciones segunda y tercera a veces la instalan con una trampa por plancha y a veces la instalan con una trampa cada 2 planchas en paralelo. Bien, el por qué trabajan con una trampa por plancha en la primera sección es evidente, para minimizar las interferencias, que las interferencias en este tipo de planchas sí que son peligrosas. Me explico, en las interferencias que hemos hablado antes, a ver si llego, si no está muy lejos aún me las voy a buscar. En las interferencias que hemos hablado antes, hablábamos de 1 kilo a la entrada y 0,8, 1 y 0,9, 1 y 1. En las interferencias que hablamos ahora son notablemente más importantes.
estamos hablando de interferencias de que en las primeras 3 planchas hablamos de 1 kilo en la entrada y medio kilo a la salida, pérdida de medio kilo. 1 kilo a la entrada y 0,6, 0,7 a la salida, y 1 kilo a la entrada y 0,9 o 1 a la salida. Es decir, aquí las interferencias son más vigorosas, más peligrosas. Hay mucho más riesgo de que esta mesa deje fría a esta y a esta. Esto se verá mejor cuando veamos cómo se suele recoger el condensado de cada sección de mesas, que se suele recoger en una bomba de vapor para cada sección, porque claro, si recogemos todos los purgadores, cada uno directamente a la línea general de recuperación de condensados, tendremos que trabajar con la línea yendo a un tanque abierto y perdiendo un vapor que hoy en día no está razonablemente pagable ni permitido por razones de exceso de CO2, riesgo de calentamiento global, etcétera, etcétera. Por tanto, el gran problema de estas planchas, sobre todo en su primera sección, es que como van a ir a recogerse juntos estas 3 trampas a un conjunto de recipiente más bomba de calor, parecido al TSP que acabamos de ver, parecido, no igual, pero parecido, pues claro, el riesgo de que 3 trampas procedentes de 3 presiones muy distintas, aunque la presión a la entrada era la misma, en las 3 era un bar, a la salida son muy distintas. Por lo tanto, el riesgo de interferencia cuando las 3 vengan a la misma trampa, a un mismo tanque con trampa, el riesgo de interferencia es muchísimo mayor. No hablamos de pequeñísimas diferencias, hablamos de grandes diferencias. Por tanto, el riesgo de interferencia en la primera sección es muy grande. En las secciones 2 y 3, el riesgo de interferencia ya es mucho más bajo, porque una plancha de la primera sección condensa del orden de 200 kilos hora. Una plancha de la sección segunda condensa del orden de 100 kilos hora, la mitad. Y una plancha de la tercera sección condensa del orden de 50 kilos hora, la cuarta parte que las primeras. Por tanto, en estas no hay casi pérdida de carga y en estas no hay pérdida de carga. Por tanto, un conexionado de 2 en 2 a una trampa en la tercera sección sin problemas. En la segunda puede dar problemas al principio de mesa y pocos problemas al final. Y aquí es obligatorio una trampa por sección y aún así mucho cuidadín porque pueden producir interferencias según cómo recojamos el condensado a partir de aquí. Pero esto creo que no lo vamos a ver hoy, pero hay riesgo de interferencia. Este riesgo de interferencia lo he visualizado con estos 2 señores con cara un poco enfadada o como mínimo angustiada. Porque sí, efectivamente, la pérdida de carga de estas 2 planchas es, como he dicho, de 1 a 0,5 y de 1 a 0,6 o 0,7 y esta de 1 a 0,9. Luego esta va a frenar la salida de esta a poco que nos descuidemos en el sistema de recuperación que será común para estas 3 trampas, seguro, como veremos la semana que viene. Y este es el problemita de estas planchas. Quitando esto, por lo demás son unas planchas que tienen la virtud de que suben y bajan de presión bastante rápidamente. El calentamiento en los 2 lados está por definición igualado. Y bueno, el número de trampas, sin ser muy moderados, tampoco es exagerado. Hombre, es altito, pero en fin, el que quiere peces se moja el culo. Muchas menos trampas tampoco es fácil. Llegará, pero aún puede tardar 1 año o 2. Pero estoy convencido de que llegará a la solución definitiva. Trampas de baja inercia con largo recorrido en zigzag es lo que acabamos de ver y es donde les he dicho que se puede poner una trampa por plancha, es la solución más garantista, seguro que no hay interferencias y en ese caso, para no tener demasiado mantenimiento, nosotros recomendamos las trampas por espiral. Es el único caso en que seguimos utilizando nuestras históricas y casi heroicas trampas por espiral. En el resto de aplicaciones ya no las utilizamos prácticamente. Pasamos ahora a unas trampas muy interesantes que hemos instalado mucho tanto en América como en Europa y que seguimos instalando mucho. Las conocen. Ahora que no nos oyen son las Barry-Wehmiller Paper Systems, antigua Marshall Bar United, con entrada por el centro y salida por los laterales. Son planchas muy interesantes, que dan muy buen resultado y que como son similares a las que acabamos de ver, pero al entrar el vapor por el centro y tener 2 salidas,
el recorrido se circunscribe a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubos en vez de los 12 o 16 tubos que tienen las otras. Luego, al ser más corto, tiene menos pérdida de carga y al tener menos pérdida de carga, admite un conexionado en paralelo de 3 en 3. No hay interferencias, nunca hemos registrado interferencias porque de hecho las dos últimas circulaciones ya son en la bajada lateral, que no hay siquiera consumo, es decir, con consumo solo hay 4 recorridos, estos ya son sin consumo, solo son estructurales. Por tanto, no hay pérdida de carga y se pueden instalar. De hecho, el fabricante los suministra ya perfectamente con sus colectores para entrada central, que ya se manifiesta hacia los laterales y son de relativamente poco número de trampas, son rápidas al cambio de presiones, son robustas, mantienen bien la planitud porque son muy robustas estructuralmente gracias a estos costillas. Son unas buenas planchas y de hecho se siguen instalando bastante. Poca interferencia. Se pueden instalar perfectamente así. También se podría instalar la primera sección con trampa por plancha, pero es que realmente nunca hemos llegado a ver interferencias. Aquí es una imagen amablemente cedida por Berry Weinmüller Paper Systems y aquí ya una imagen montada. O sea, como verán, es una mesa bastante discreta con pocos componentes que permite acercarse a la mesa. O sea, tiene bastantes virtudes. Existe la plancha ultraligera con cortos recorridos también. Es parecida a la anterior, pero es ultraligera, no ligera. Esta es la famosa plancha Añati. Algunos de ustedes las tienen. Estas se instalan necesariamente con trampa por sección y, por tanto, recomendamos, y de hecho Añati las sirve así, con espiral, perdón, plancha por sección no, mi mente se está agotando. Trampa por plancha, Dios mío, perdón. Y en este caso recomendamos que las trampas sean espirales para ahorrar trabajos de mantenimiento. Son unas planchas muy interesantes porque, como verán, la inercia es bajísima, porque es que de hecho el volumen retenido de vapor es bajo, no, lo siguiente es bajísimo. En ese sentido son sin duda las planchas más rápidas del mercado. Y a nivel de conexión, eso sí, exigen trampa por plancha, pero como disponemos de las espirales, no es un exceso de mantenimiento, son sin mantenimiento prácticamente. Las espirales prácticamente no tienen mantenimiento. El único mantenimiento que se presenta en la espiral se da en el caso de que la caldera, recuerden primer día, por razones A, B o C, no voy a recordarlas ahora todas, tire agua sucia, haga arrastres de agua de caldera. Entonces sí, nos llegará agua sucia y embozará a las espirales. Pero se puede evitar con unos buenos finales de línea bien hechos, como estudiamos, es decir, son planchas interesantes. En la Quantum son, de hecho, las que se siguen utilizando. Y por último, también están apareciendo en el mercado, aquí ya no me meto en fabricantes, ya no digo quién sí, quién no, están apareciendo en el mercado planchas del estilo de las de baja inercia térmica, o sea, no de ultra baja inercia térmica, sino bajas de baja inercia térmica, pero con circulación en paralelo. Estas son bastante novedosas, ¿sí? Y las planchas con baja inercia térmica con circulación en paralelo tienen las siguientes virtudes. Primero, que como son también planchas de estas perforadas tipo tubos periféricos, tienen baja inercia térmica, cambian rápidamente de presión. Como tienen los tubos en paralelo, se pueden conectar en serie. Y se pueden incluso conectar en paralelo. Se pueden conectar en serie siempre que se lleven los cuidados necesarios para que las pequeñas interferencias que se producirían particularmente en la primera sección no lleguen a afectar de un modo lateral. Y permítanme que deje para el año que viene la explicación final de cómo deben conectarse en paralelo y cómo no deben conectarse en paralelo, o cómo deberían preferiblemente conectarse en serie para sacar el máximo rendimiento. Vaya por delante ya que en este tipo de planchas que van a ser
muy importantes en el futuro, Baviera aboga por el planteamiento en serie, porque es como se le saca todas sus virtudes. También pueden ir en paralelo, aunque hay que llevar bastante cuidadín en cómo conectarlas, porque los riesgos del paralelo, es decir, que se caliente más un lado respecto al otro, pueden manifestarse salvo que se haga con mucho conocimiento. Pero como quiera, que son planchas que están saliendo estos últimos año y medio y que todavía hay desconocimiento en el mercado de cómo deben conectarse, nosotros sí que tenemos muy claro cómo deben conectarse. Les pido me disculpen, pero quisiera no entrar en mayores detalles. Sí que les adelanto quién es el asesino. La solución buena, como siempre, es el conexionado en serie. Una solución razonable, no tan buena como el conexionado en serie, es la trampa por plancha también. E incluso bien hecho, pero no voy a dibujar cómo es bien hecho, pueden ir en paralelo con trampa por sección. Casi me gusta más que trampa por plancha porque es que al final el mantenimiento de 18 trampas, salvo que sean espirales, es demasiado mantenimiento. Y yo juraría que con estas planchas acabamos todas las planchas que yo creo recordar, pero como a cierta edad se pierde la memoria y con casi 3 horas de conversación uno se encuentra agotado, voy a mirar si efectivamente hemos terminado. Y efectivamente hemos terminado. Pues bien, hemos intentado hacer un recorrido de todas las planchas que yo he conocido y además históricamente por el orden que aparecieron, pero vistas estrictamente desde el punto de vista de cómo trabaja el vapor en ellas. Es decir, salvo la pequeña incursión que hemos hecho con las planchas Fosberg al sistema TSP, que lo hemos visto un poco más fuera de la propia mesa, cómo se recoge en una bomba de vapor, tal. Salvo en esa excepción, hemos visto las planchas exclusivamente cómo trabaja el vapor en el sistema de vapor a bordo de la corrugadora. No hemos tocado para nada el sistema de control de presión y, lo que es más importante, la recuperación de condensados. Este mismo estudio de las planchas que creemos haber tocado todas, las Langston, las Fosberg Agnati VHS, las Thermoplan, las Fosberg baja inercia, las Mark II Bar United o Barryway Müller Paper System baja inercia, las nuevas baja inercia paralelas. Creemos haber tocado todas y en todas hemos adelantado cómo trabaja el vapor por su interior. Será misión del próximo día estudiar los sistemas de vapor externos que permiten al vapor trabajar en el interior en las mejores condiciones que hemos visto hoy y que encima lo compatibilizan con que el sistema sea bien manejable por fuera, bien eficiente y tenga todas las soluciones, todas las ventajas y todo lo que se desea de un sistema de vapor, que es, primera y principal, que las planchas o los cilindros trabajen perfectamente. Segunda, que el sistema sea eficiente. Tercera, que tengamos monitorizado el sistema de modo que si aparece un problema lo veamos en el segundo 1, mucho antes de que empiece a dar problemas de producción. Y siguiente, que si aparece un problema tengamos recursos para diagnosticarlo tal como aparece en el propio display, digamos, sí, este problema viene por aquí, el equipo de mantenimiento tiene que ver esto este fin de semana. Con todos estos instrumentales que esperamos acabar de desarrollar la semana que viene, creo que tendremos una formación sólida en todo lo que afecta para la corrugadora el vapor y que será parte importante en los técnicos de vapor para conseguir tener corrugadoras en condiciones de excelencia y, por tanto, sacar de las corrugadoras su mejor producto y su mejor rendimiento económico. Yo, obviamente, se ha hecho tarde y si alguien quiere hacer preguntas, estaré encantado de responderlas si mi agotamiento lo permite. Les agradeceré que las preguntas no sean complicadas. Bien es cierto que a lo mejor después de tanto contenido no apetezca ni hacer preguntas ni siquiera estén claras. Por supuesto que el que quiera, el que prefiera
pasar las preguntas por escrito a AXA y AXA me las pase a mí. Me comprometo a empezar el miércoles que viene con una respuesta a las preguntas cuya respuesta conozca o a un intercambio de opiniones sobre aquellas que me planteen dudas. Antes de pasar al turno de preguntas, si existen, por mi parte, agradecerles que me hayan soportado. Agradecerles más si alguno de ustedes incluso lo ha disfrutado, aunque no sea en tu totalidad alguna parte. Yo por mi parte, aunque me vean un poquito cansado, pero comprendan que tengo 65 años dentro de 2 semanas, yo por mi parte les aseguro que lo he disfrutado. Me sigue gustando. Pero si somos unos chiquillos, don Roberto. Unos chiquillos. Por favor. Que al cabo de 3 horas Sí. ya empiezan a estar un poquito cascados. No, para nada, don Roberto, no. En serio, ha sido un placer y muchísimas gracias por haber estado conmigo. Y el que quiera ahora hacer una pregunta, se la agradeceré. El que quiera o prefiera sencillamente adelantarla por escrito, de modo que yo me pueda preparar, la contestaré la semana que viene. Vaya por delante, que antes de ver si hay o no preguntas, muchísimas gracias, ha sido un placer y los espero el próximo miércoles 30 de junio a la misma hora. Muchas gracias. Gracias a usted, don Roberto. Siempre es súper valiosa la información que usted nos da y nosotros agradecidísimos y de verdad muy motivados con estos cursos. No sé si tienen alguna pregunta los muchachos o si no, entonces damos por terminada la segunda sesión del curso y los estaríamos esperando el próximo miércoles ya para finalizar el último tema, igual a las 9 de la mañana. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o también lo pueden hacer por medio del chat y yo leería las preguntas. Y si no, pues entonces les agradecemos también pues el tiempo, el espacio y la confianza que tienen en los cursos que tenemos acá con AXA. ¿Preguntas? Creo que no hay, don Roberto. Pues de este lado todo el mundo ya debe tener hambre. Entonces los invitamos amablemente a, si quieren hacer alguna pregunta, pasarla por escrito, lo cual me permitirá prepararla y contestarla seguro con mayor conocimiento de causa que ahora mismo. Sin más, muchísimas gracias. Gracias a usted. Pasen un buen día, ha sido un gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos semana. los que participaron. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas